La historia comienza presentándonos un mundo conocido como Hela, en el cual las batallas serán el pan de cada día, e incluso parecía el mismísimo infierno. Desafortunadamente para nuestro prota, Samuel, él había sido transportado a dicho mundo, en donde para sobrevivir tuvo que acabar con todo lo que se atravesara en su camino, luchando infinidad de batallas en las que muchos de sus compañeros perdieron la vida. Por suerte, gracias a su voluntad inquebrantable, continuó luchando día tras día, enfrentando en cada ocasión a demonios de mayor nivel, aunque luego de varios meses llegó a un estado en el que incluso prefería colgar los tenis para acabar con su tortura. No obstante, cuando estaba por colgar los tenis, se dio cuenta de que había despertado una especie de poder demoníaco, el poder de controlar a todos los oponentes a los que les había arrebatado la vida. Cuanto más fuertes eran los enemigos que lo atacaban, más crecía su ejército. En otras palabras, se había convertido en un nigromante. Por cierto, en dicho mundo, además de demonios, solía enfrentar a seres humanos que contaban con habilidades especiales y a los cuales eliminar resultaba más difícil de lo esperado. Aunque finalmente, después de sobrevivir más de 10 años luchando en dicho infierno, él junto a su hermano, quien por cierto también había sido transportado a ese mundo, consiguieron encontrar una especie de portal dimensional que podría regresarlos a la Tierra. No obstante, cuando su hermano le pidió que regresaran a su mundo, este último se negó, ya que encontrar ese portal era lo único que podía hacer por él. Esto ya que a diferencia de su hermano, quien siempre había sido alegre y bondadoso, él prefería permanecer en ese mundo, donde podía sentirse más vivo que nunca. Y bueno, después de que su hermano regresara a la Tierra, 6 años habían transcurrido, tiempo en el que el prota se había convertido en el nigromante definitivo. Además, se había convertido en el único ser humano al que los demonios de ese lugar respetaban y temían, cosa que hacía sentir al prota que se encontraba en el lugar al que pertenecía. Unos años más tarde, Samuel recibió la visita de uno de sus sirvientes, Desmond Rodrich, el espíritu de la muerte, quien explicó que tenía algo urgente que comentarle, y después de que Samuel se lo autorizase, este último le informó que su hermano, quien había regresado a la Tierra, había perdido la vida. Obviamente, estas palabras hicieron enfurecer a nuestro prota, quien después de descargar un poco de su ira, le pidió de forma bastante amenazante que le diera más detalles de lo ocurrido, a lo que Desmond, quien por cierto era su mano derecha, le explicó que tal como se lo había pedido hace algunos años, había estado monitorizando el alma de su hermano. No obstante, hace unas horas confirmó que la conexión con su alma había sido rota, en otras palabras, había colgado los tenis, así que usó sus habilidades para mostrarle una especie de holograma, donde su hermano aparecía sin vida. Al ver esta escena, el prota quedó frío, no podía creer que su hermano menor hubiera perdido la vida. No obstante, usó su habilidad, mirada del difunto, para conocer las últimas memorias de su hermano, dándose cuenta de que el chico había sido eliminado por algunos de sus compañeros, quienes le habían tendido una trampa para acabar con el retornado más poderoso de la Tierra, diciéndole antes de darle el golpe final que ni siquiera el tipo más fuerte había sido capaz de vencerlos estando solo. Y bueno, luego de que el prota analizara sus memorias, Desmond le explicó que después de que su hermano regresara a la Tierra, había medido el poder de todos los humanos en ella, llegando a la conclusión de que su hermano poseía el poder más elevado de ese lugar. No obstante, había bastantes personas que, a pesar de no ser tan fuertes como él, estaban bastante cerca. Tras esto, Samuel le dijo a su ayudante que se dirigiría a la Tierra y que le dijera a los 5 nobles que respondieran cuando él los llamara, revelándonos que los 5 nobles eran los guerreros más poderosos que lo habían seguido luego de derrotarlos en el campo de batalla, y los cuales eran monstruos que contaban con habilidades bastante útiles. Además, el prota le dijo al buen Desmond que él se quedaría en ese lugar para proteger su palacio, ya que quizá otras personas intentarían apoderarse de él en su ausencia. Y aunque el tipo parecía querer acompañarlo, Samuel explicó que le pediría su ayuda si la necesitaba, pero no podía llevarlos a todos con él, así que simplemente los invocaría cuando fuera necesario. Por cierto, antes de que Samuel regresara a la Tierra, nos explican que esta era habitada por metahumanos, personas que habían evolucionado hasta convertirse en poderosos guerreros. Sin embargo, según Samuel, no deberían ser más que presas comparados con los monstruos a los que había tenido que enfrentar en ese mundo. Eso sí, estaba bastante ansioso por enfrentarlos, ya que al parecer hace tiempo se le habían acabado los oponentes interesantes en ese mundo. Luego de esto nos muestran un pequeño flashback de la despedida entre Samuel y su hermano, en donde el prota no entendía por qué carajos Kang quería que regresara a la Tierra, justo después de que habían conseguido apoderarse del palacio de ese mundo y por el que tantos años habían luchado, diciéndole que si se quedaba, ambos podrían gobernar juntos. Pero Kang no cambió de opinión, contestándole al prota que él no podía entender su sentir a causa de la condición con la que había nacido, explicándonos que Samuel había nacido sin ser capaz de experimentar emociones como el amor. Era por eso que era capaz de acabar con sus oponentes sin piedad. Además que según este último, a quien en su sano juicio le gustaría volver a la Tierra, donde solo le esperaban trabajo
trabajo y estudio. Pero bueno, regresando al presente, después de que Desmond preparara el portal, el buen Samuel estaba listo para regresar a su antiguo mundo. Minutos después, el prota consiguió cruzar sin problemas hasta la Tierra, más específicamente a Corea del Sur. Una vez ahí, su súbdito usó sus poderes para establecer contacto con este último, diciéndole que había seguido sus órdenes y había contactado a los 5 nobles. Además, le reveló que no tendría problemas en usar todo su poder en ese lugar, ya que en los últimos años el maná se había fundido con la atmósfera terrestre. Además, antes de cortar la conexión, le dijo que él sería sus ojos y oídos para brindarle información necesaria, ya que la Tierra ya no era como él había conocido. Ahora estaba llena de gente que había despertado sus habilidades tras el incidente de hace 16 años, el mismo en el que el prota había sido enviado a Hela. Y sí, así comienza este webtoon. Así que si te interesa la historia de este nigromante, quédate, ponte cómodo y trae las palomitas, porque hoy te resumo el nigromante de la sangre de hierro. Y bueno, después de cortar la conexión con Desmond, el prota fijó su primer destino, que no era otro más que la asociación de cazadores, ya que seguramente ellos tendrían información del fallecimiento de su hermano. Pero antes de eso, nos explican un poco más del fenómeno que había tenido lugar hace 16 años, sobre cómo en la Tierra aparecieron misteriosos portales que conectaban con mazmorras dimensionales, además de que algunos humanos habían sido convocados a dichas dimensiones, tal como nuestro prota. Estos individuos obtuvieron el nombre de retornados y contaban con un poder mucho mayor al de los metahumanos una vez regresaban a la Tierra. Pero bueno, regresando con Samuel, unas horas más tarde se hizo presente en la asociación, pidiéndole a las recepcionistas de una manera bastante fría que lo llevaran con alguien que supiera algo de Kang. Estas últimas le preguntaron cuál era su relación con el cazador de clase S, que recientemente había perdido la vida, quedando bastante impactadas al escuchar que el prota era su hermano. No obstante, mientras conversaban, en el lugar se hizo presente este tipo de aquí, Javier, quien se presentó como uno de los gerentes de la Asociación de Cazadores en Corea, y al cual Samuel de la misma manera le preguntó en dónde carajo se encontraba el cuerpo de su hermano. Obviamente su falta de respeto hizo enfurecer al tipo. Aún así no quiso exaltarse, ya que después de todo, si era familiar del cazador más poderoso, quizá podría representar una amenaza. Así que simplemente le pidió que lo acompañara para poder realizar algunas pruebas y comprobar si en serio era el hermano de Kang. Esto ya que en los últimos días muchas personas intentaron hacerse pasar por parientes del tipo para así tomar control de la inmensa fortuna que Chico había amasado. Desafortunadamente para ellos, la asociación tenía información genética de Kang, así que no había manera de engañarlos, haciéndose pasar por sus parientes. Prueba con la que obviamente Samuel no tuvo problema y confirmó que él era el verdadero hermano mayor de Kang. Tras enterarse de esto, el gerente comenzó a tratarlo con mucha más amabilidad, ya que sabía que el tipo era un retornado, incluso obsequiándole una muda de ropa de la Tierra para que pudiera estar más cómodo. Por cierto, algunos miembros de la asociación que se habían enterado de la noticia no podían creer que Samu fuera en verdad hermano de Kang. Esto ya que a diferencia de su hermano, quien había sido el ranker más poderoso, este último tenía un aspecto bastante débil y demacrado. Pero bueno, el gerente por fin le dio al prota la información acerca de su hermano, mencionándole que ellos se encargaban de mantener vigilados a todos los rankers, ya que estos últimos representaban el poder militar de cada nación. No obstante, en su informe solo se encontraba información básica, pero de desearlo podría conseguir la data de incluso con quién se relacionaba el tipo. Pero el prota fue directo al grano, preguntándole cuál había sido la causa de su fallecimiento, a lo que el gerente le explicó que todo había sido un accidente, el cual tuvo lugar mientras el susodicho se encontraba en una incursión en la que varias naciones habían participado debido a la peligrosidad de la mazmorra, y en donde Kang, luego de vencer al jefe, perdió la vida. Obviamente el prota sabía que esa información no era del todo verídica, ya que gracias a su habilidad sabía que Kang había sido traicionado por sus camaradas y tenía algunas sospechas de que la asociación podría tener algo que ver. Por otra parte, el gerente le dio las llaves del departamento de su hermano, el cual podría usar para descansar mientras se establecía en la Tierra. No obstante, una vez Samu se retiró de las instalaciones, el gerente mostró su desagrado por él y por cómo este último lo había tratado. Aún así, sabía que no podía cometer el error
error de desafiar a alguien como el prota, sin conocer cuáles eran sus habilidades, ya que el simple hecho de ser hermano del que había sido el cazador más poderoso era un indicio de que este último podía llegar a representar una amenaza. Pero bueno, unas horas más tarde, una vez en el departamento de su hermano, el prota aprovechó para revisar el informe que el gerente le había dado sobre Kang, y en el cual aparecían algunas fotos de su hermano, junto a miembros del gremio que al parecer este último había fundado, notando que entre ellos aparecía el mismo hijo de fruta que había visto en la visión, el responsable de la muerte de su hermano. Gracias a esto, ahora que sabía que la persona que buscaba estaba en dicho gremio, puso rumbo a su siguiente destino, el gremio Gárgolas. Una vez en su destino, Samu le preguntó a la recepcionista en dónde podría encontrar al tipo de la foto, descubriendo que su nombre era Víctor, uno de los cazadores de mayor rango en dicho gremio, pero que lamentablemente en ese momento se encontraba en la estación de Villahermosa, encargándose de limpiar una mazmorra junto a su equipo, así que lo único que podía hacer en ese momento era dejar su recado. Momentos más tarde, siguiendo la pista, el prota llegó hasta la estación Villahermosa. Además, gracias a su experiencia en Hela, le era sumamente fácil sentir el rastro de maná que los portales dimensionales dejaban, así que no le tomó mucho trabajo llegar hasta dicha mazmorra. Una vez frente a ella, algunos guardias intentaron evitar que se adentrara, ya que para hacerlo necesitaba un permiso de la asociación. No obstante, por su sola presencia, se dieron cuenta de que el tipo entre ellos era el hermano de Kang, de quien tantos rumores se habían estado escuchando. Así que al final, a pesar de advertirle del peligro, no tuvieron más opción que dejarlo atravesar el portal. Una vez dentro, el prota notó que el ambiente de ese lugar era bastante parecido al de Hela, aunque la presión demoníaca era bastante inferior a la de su mundo. Aún así, por fin podía sentirse cómodo desde su regreso a la Tierra. No obstante, antes de continuar adentrándose, empleó su habilidad como nigromante para despertar el alma de algunos cadáveres en la zona, los cuales se pusieron a su servicio de inmediato. Tras esto, el prota continuó con su incursión. Por otra parte, en las profundidades del lugar nos presentan a Víctor, el tipo al que Samu había estado buscando, y el cual contaba con habilidades bastante pulidas, gracias a las cuales no le tomó mucho trabajo deshacerse del jefe de la mazmorra, el cual tenía la forma de una especie de alce, mientras que el resto de sus compañeros quedaron bastante impactados con su destreza al luchar. Y bueno, después de celebrar la victoria y darle una poción de recuperación, los lamebotas le dijeron que había roto el récord de Kang al derrotar a un jefe de mazmorra rango a lo que el tipo le respondió que él siempre había sido mucho más fuerte que ese inútil, y simplemente no había querido mostrar demasiado sus habilidades. No obstante, mientras el tipo alardeaba, este chico de aquí le respondió que Kang realmente era muy fuerte, así que no se podía saber del todo si él era más poderoso. Obviamente, estas palabras hicieron enfurecer a Víctor, quien luego de pedirle que se acercara, le dio una paliza para hacerlo ver quién era el cazador más poderoso del gremio Gárgolas, hasta que luego de tanta tortura, al chico no le quedó más opción que reconocer que Víctor era más poderoso que su antiguo maestro Kang. Sin embargo, a pesar de eso, el hijo de fruta les pidió a sus compañeros que le dieran una lección antes de dejar la mazmorra, mientras él se adelantaría para relajarse un poco, diciéndoles que los estaría esperando en una especie de club para celebrar su victoria, así que no debían demorarse mucho. Tras esto, el tipo dejó la mazmorra empleando una especie de artefacto. Una vez Víctor se marchó, los hijos de fruta comenzaron a amenazar al chico de antes, explicándole que ahora que el inútil de Kang ya no era parte de su gremio, no tenía a nadie que lo defendiera, así que lo mejor era que obedeciera las órdenes de Víctor si no quería salir muy mal parado. Y mientras el tipo, que por cierto se llamaba Sergio, era torturado, recordó el por qué se había integrado al gremio Gárgolas, y se debía a que había escuchado que los cazadores solían cometer crímenes atroces dentro de las mazmorras. No obstante, el gremio de Kang era el único donde los cazadores nunca causaban problemas, aunque se debía a que su líder, el cazador más fuerte, los mantenía a raya, y a nadie se le ocurría desobedecer sus órdenes, ya que si se cometía un solo error, él se encargaba de investigar y hacer pagar al responsable. Era por eso que luego de convertirse en metahumano, se había integrado a dicho gremio, donde Kang le había abierto las puertas. No obstante, luego de que este último colgara los tenis, los cazadores que solían seguir la línea debido a su poder, empezaron a mostrar sus verdaderos colores. Por suerte, cuando el chico era golpeado por los hijos de fruta, en el lugar se hizo presente el buen Samu, quien con su sola presencia dejó bastante impactados a los tipos y les preguntó en un tono bastante frío ¿dónde carajo se encontraba Víctor? Obviamente los tipos se preguntaban de dónde había salido ese tipo y el por qué estaba buscando a su líder, así que le preguntaron cómo carajos había entrado en la mazmorra, si la gente de la asociación tendría que estar vigilando la entrada para que nadie más aparte del gremio Gárgolas incursionara en ella. No obstante, el prota continuó preguntándoles en dónde estaba Víctor, hasta que al final uno de ellos le respondió que
que ya se había marchado, cuestionándole cuál era su relación con él. Samu quedó bastante decepcionado. De nuevo había perdido a su presa, pero para quemar todas sus opciones, le preguntó al tipo en el suelo si tenía información acerca de Víctor. No obstante, su acto hizo enfurecer al tipo de antes, quien de nuevo le preguntó por qué carajos buscaba a su líder. Además, lo confrontó por tratarlo con un tono tan informal, si ni siquiera se conocían. Tras esto, Samu fue rodeado por el resto de cazadores en el lugar, quienes le preguntaron quién demonios era, a lo que el prota, al contrario de contestar sus preguntas, usó a uno de sus hombres para acabar con uno de los hijos de fruta de una manera brutal, y diciéndoles en un tono épico que preguntaría por última vez dónde carajo se encontraba Víctor. Tras estas palabras, el resto de cazadores no lo pensaron y de inmediato se abalanzaron sobre él, sin saber que estaban cavando su propia tumba. Esto ya que el prota activó su poder como nigromante, trayendo el ejército de cadáveres que había reunido en su transcurso por la mazmorra, ya que ese lugar había sido más útil para reunir seguidores de lo que esperaba. Seguidores a los que no les tomó demasiado trabajo acabar con los metahumanos, que no tuvieron oportunidad al ser superados en número. Sergio, quien presenciaba todo, no podía creer cómo sus compañeros eran masacrados de una forma brutal, mientras que el último de los cazadores se preguntaba qué demonios eran esas cosas a las que sus ataques no parecían causarles daño. No obstante, no tuvo demasiado tiempo para pensarlo, ya que fue eliminado sin poder hacer nada para defenderse. Por otra parte, el prota, con un aura amenazante, se acercó hasta el chico de antes, diciéndole que solo tenía una oportunidad y preguntándole dónde podría encontrar a Víctor. Obviamente el tipo estaba en shock y ni siquiera podía pensar en una respuesta. Aún así se apresuró para contestarle, ya que su vida dependía de eso, explicándole que Víctor probablemente se encontraría celebrando en uno de los clubes de su gremio. Al escuchar esto, Samu le dijo que si quería vivir, lo llevara hasta el club del que le hablaba, aunque el tipo no estaba seguro en qué club podría estar, pero al ver el aura asesina de Samu no tuvo más opción que asentir. Tras esto, ambos abandonaron la mazmorra y regresaron a la estación Villahermosa, donde los guardias de antes les preguntaron si ellos eran los únicos supervivientes, a lo que el chico le respondió que sí, ya que el jefe era más fuerte de lo que esperaban. Al escuchar esto, el prota llegó a la conclusión de que dentro de las mazmorras se podría cometer cualquier crimen, ya que nadie, además de los cazadores, podría enterarse de lo ocurrido en ellas. Por otra parte, los guardias no estaban muy convencidos del todo con su versión, ya que se preguntaban dónde estaba un cazador de la clase de Víctor. Por suerte, el chico les dio más detalles de lo ocurrido en la mazmorra, aunque mientras lo hacía se enteró por los policías que el prota era el hermano mayor de su antiguo maestro, cosa que lo dejó bastante impactado, pero al menos ahora sabía por qué ese tipo era tan poderoso. Era porque se trataba de un retornado. El caso es que el chico les explicó que Víctor había tenido que retirarse antes empleando una roca de fuga, para así resolver algunos asuntos importantes. Fue entonces cuando un jefe oculto había aparecido, acabando con todos sus compañeros, y él únicamente había sobrevivido gracias a que Samu acabó con dicho jefe. Por suerte, su versión fue creída por los guardias, ya que sabían que el cazador conocido como Víctor solía actuar de esa manera tan irresponsable. No obstante, la asociación no lo confrontaba, por miedo a que el gremio Gárgolas tomara represalias contra ellos. Y bueno, una vez con todo aclarado, Samu se retiró del lugar junto al chico. No obstante, dejó a los guardias bastante aterrados por su aura asesina, y preguntándose si este último quizá podría ser más poderoso que su hermano menor. Unas horas más tarde, los chicos por fin llegaron al club en el que creían que podría encontrarse Víctor, aunque Sergio le advirtió que tuviera cuidado. En ese lugar podrían encontrarse reunidos varios cazadores de rango alto. Además, si Víctor no se encontraba ahí, podría llevarlo al resto de clubes que conocía. El caso es que una vez estuvieron dentro del club, llegaron hasta una especie de sala VIP, donde uno de los guardias reprendió a Sergio por llegar tarde y le preguntó quién carajos era el tipo tras él, quedando bastante sorprendido al enterarse de que él era el hermano mayor de Kang, así que le preguntó qué lo traía a ese lugar, a lo que Samu, como siempre, en un tono frío le dijo que se apartara. Estas palabras hicieron enfurecer al tipo, quien no tuvo más opción que reprimir su ira, debido a que si el tipo era quien decía ser, enfrentarlo podría ser un grave error, ya que los retornados contaban con habilidades bastante superiores, así que al final le permitió el acceso a dicha sala, en donde el buen Samu terminó topándose con una reunión de los altos mandos del gremio, y los cuales parecían ser bastante habilidosos.
Una vez dentro, el prota de inmediato utilizó su habilidad de detección de almas para realizar un conteo rápido de los individuos en ella, notando que habían 7 de ellos. No obstante, ninguno era la persona a quien buscaba. Mientras tanto, uno de los tipos, al notar la presencia de Sergio, quien era parte del escuadrón de Víctor, le preguntó qué demonios hacía ahí, además de cuestionarlo sobre el tipo que lo acompañaba. Aunque al enterarse de que se trataba del hermano de Kank, quedaron fríos y el prota no desperdició la oportunidad para preguntarles dónde se encontraba Víctor. Tras escuchar esto, uno de los tipos se acercó amablemente a Samu, diciéndole que había escuchado hablar de él y presentándose como Emanuel, uno de los líderes del gremio Gárgolas. Momentos después, luego de invitarlo a ponerse cómodo, le preguntaron el por qué estaba buscando a Víctor. No obstante, el prota, como siempre, les respondió que eso no era asunto suyo y que contactaran con él en ese mismo instante. Obviamente sus palabras hicieron enfurecer al tipo de antes, quien quería acabar con él. No obstante, decidió dejarlo ir por ahora, ya que podría representar una amenaza tratándose de un retornante. Así que únicamente le dio información vaga de dónde podría encontrarse el tipo que buscaba. Mientras tanto, el prota sabía que le estaba mintiendo. A pesar de eso, había analizado a todos en la sala, deduciendo que Víctor no era el único responsable de acabar con su hermano. Por otra parte, a Sergio le preguntaron dónde estaban los chicos que habían incursionado con él en la mazmorra, quedando fríos al enterarse que habían fallecido luchando contra el jefe. Uno de ellos incluso lo confrontó de manera violenta, creyendo que le estaba mintiendo. Aún así, este último no se retractó y continuó manteniendo su versión que no parecía muy creíble para los tipos, ya que Víctor unas horas antes les había notificado que se había hecho cargo del jefe antes de dejar la mazmorra, a lo que el chico les explicó que otro jefe había aparecido mientras limpiaban dicha mazmorra. No obstante, su versión continuaba siendo poco creíble, ya que si eso era cierto, ¿cómo carajos él había sido el único en salir con vida? Y Sergio les reveló que lo había hecho gracias a que el prota había acabado con el jefe por su cuenta, palabras que impactaron al tipo de antes, quien de inmediato le preguntó que si eso era cierto, ¿cuál era la habilidad de Samu? No obstante, el chico se negó a responder, ya que sabía que si revelaba que Samu era un nigromante, lo más seguro era que acabaría con él. Tras esto, el prota tomó la decisión de retirarse del lugar, diciéndole al chico que lo siguiera. Obviamente el tipo de antes quiso detenerlo, ya que tenía muchas cosas de qué hablar, pero el prota le contestó esto: idiota, todo lo que tiene que hacer es seguirme. Después de esto, Emanuel le dijo a su subordinado que dejara ir al chico, ya que podrían interrogarlo cuando terminara sus asuntos con Samu. Una vez los chicos se marcharon, el tipo de antes le preguntó por qué había seguido las órdenes del prota, ya que a pesar de que fuera un retornado, si todos ellos trabajaban juntos, hubieran podido acabar con él. Sin embargo, el tipo le contestó que sin conocer sus habilidades, lo mejor era no arriesgarse. Además, la dirección que le había dado para encontrar a Víctor era la de una especie de fábrica bajo sus órdenes, y en donde varios metomanos y retornados lo estarían esperando para acabar con él. Unas horas más tarde, Samuel por fin llegó a la dirección que el tipo le había dado, y Sergio le preguntó si esa era la dirección correcta, ya que Víctor no solía frecuentar ese lugar, explicándole que en él se encargaban de capturar y torturar a los traidores y espías de otros gremios. No obstante, el prota quería descartar todas las opciones, así que le pidió que lo guiara por el lugar, y aunque el chico no estaba muy convencido, de nuevo Samu le dijo que hiciera lo que le decía o acabaría con él. No obstante, tal como Emanuel se los había ordenado, los miembros de la fábrica esperaban la entrada de los chicos para tenderles una emboscada, ya que a pesar de saber que Samu era un retornado, estaban bastante confiados, creyendo que sobreestimaba sus habilidades, el mismo error que le había costado la vida a su hermano. Por otra parte, la asociación de cazadores se había reunido con los altos mandos de varios gremios para darles a conocer la noticia de la aparición de un nuevo retornado, hermano del mismísimo Kank, que tantos problemas les había ocasionado. La noticia pareció poner nerviosos a todos en la sala, y a pesar de que el gerente de antes intentó convencerlos de que no debían preocuparse, estos últimos le respondieron que cómo carajo se atrevía a decir eso, luego de que todos sus gremios perdieran miembros importantes al llevar a cabo la eliminación de Kank, ya que al parecer la asociación había trabajado en equipo para acabar con el cazador más poderoso, debido a que este último había querido derrocar el sistema de niveles por el que se regían. No obstante, el gerente les hizo ver que no debían entrar en pánico, ya que nada les aseguraba que Samu fuera más poderoso que su hermano. Aún así, lo mantendrían vigilado para evitar problemas, y a la menor amenaza, acabarían con él. Pero regresando con el prota, este se entró en una fábrica donde fue recibido por este tipo de aquí,
Kim, quien explicó que él había estado a cargo de dicha fábrica después de haber regresado a la Tierra. Además, le habían notificado que estaba en búsqueda de Víctor, así que le preguntó el por qué, a lo que el prota le respondió que no necesitaba saberlo, así que simplemente lo trajera. Sin embargo, tras estas palabras, otro miembro del gremio apareció tras él, exigiéndole que les hablara con un mejor tono. No obstante, el prota continuó ordenándoles que lo llevaran con Víctor, ya que esa era su última oportunidad, aunque al ver que los hijos de fruta continuaban desobedeciéndolo, se comunicó con Desmond para preguntarle cuántas almas se encontraban en la fábrica, quien le respondió que habían 25 en total. Al escuchar esto y conocer sus ubicaciones exactas, el prota invocó al ejército que había reunido en la mazmorra de antes, en una escena brutal. Tras esto, los esqueletos comenzaron a acabar con los metahumanos, que ni siquiera entendían qué carajos ocurría. El tipo de antes parecía ser el único capaz de enfrentar al ejército de Samuel, empleando balas imbuidas con maná. No obstante, luego de un rato de batalla, mientras el resto de miembros intentaban escapar, el tipo fue superado por el sinnúmero de monstruos que continuaban apareciendo, así que con sus últimos esfuerzos, activó la alarma de emergencia para solicitar refuerzos. Tras esto, recibió una herida bastante seria, que le impedía continuar luchando, así que no tuvo más opción que intentar escapar de la sala, mientras veía como Samu se burlaba de él desde la distancia. Y bueno, vemos como el prota no planeaba detenerse por ningún motivo, y de hecho, continuó invocando más miembros de su ejército de muertos. La cantidad de guerreros no paraba de aumentar, así que no fue problema para ellos deshacerse de prácticamente todos los metahumanos en esas instalaciones. Incluso Sergio estaba aterrado con las habilidades que el prota estaba demostrando. Después de todo, no podía creer que alguien contara con una cantidad de maná tan grande como para controlar a tantos sirvientes. Incluso cada uno de ellos contaba con habilidades diferentes, pudiendo atacar desde larga y corta distancia. En otras palabras, el prota era un ejército de un solo hombre. Pero bueno, tras un rato de persecución, a pesar de que el tipo de antes intentó de todas las formas posibles escapar de los esqueletos, sus esfuerzos fueron en vano, ya que los muertos consiguieron atraparlo sin mayor problema, neutralizándolo por completo, para que el prota pudiese hacerle algunas preguntas. Claro, no sin antes torturarlo de manera brutal, para hacerlo pagar por atreverse a retar a su amo. Por su parte, el tipo, quien aún no se doblegaba por completo, le comentó al prota que estaba cometiendo un grave error al tratarlo de esa manera, ya que una vez acabara con su vida en ese lugar, prácticamente toda la asociación de gremios del país estaría tras él, y por más fuerte que fuese, no podría hacer nada frente a un ejército entero de metahumanos tras su cabeza. Después de todo, ni siquiera su hermano había podido contra algo como eso. Estas palabras hicieron enfurecer al prota, que tras ello le ordenó a sus sirvientes continuar con la tortura, haciendo pasar al tipo por un infierno. Después de todo, le importaba un carajo que no quisiese hablar, ya que de igual forma obtendría la información que necesitaba de su cadáver, una vez se convirtiese en su marioneta. Y bueno, luego de que los sirvientes de Samuel se encargaron de poner fin a la vida del tipo, este último puso en marcha su plan para analizar los recuerdos del hijo de fruta. Eso sí, antes de ello se comunicó con Desmond, con quien mantenía contacto permanente, para pedirle que se encargara de reunir el alma de las 25 personas que había aniquilado en ese lugar, ya que no planeaba desperdiciarlas. En lugar de ello, las convertiría en parte de su ejército. Tras esto, tal como se lo comentó al tipo de antes, usó sus habilidades como nigromante para revisar por completo sus recuerdos, y tras hacerlo decidió poner rumbo nuevamente al club de antes, ya que gracias a la información que sacó de ese hijo de fruta, sabía que algunos tipos relacionados con la muerte de su hermano se encontrarían en ese lugar. No obstante, mientras se ponían en marcha, Sergio le preguntó si acaso planeaba dejar la fábrica de antes en ese estado, sin borrar la evidencia de su ataque. Esto ya que si el resto de miembros del gremio se enteraban, iniciarían una cacería contra él, con docenas de metahumanos tras su cabeza, a lo que el prota le respondió que no se preocupara. Después de todo en sus planes, no se encontraba el dejar a nadie del dichoso gremio con vida. Él acabaría con todos sus miembros y los responsables detrás de la eliminación de su hermano. Claro, Sergio no solo estaba preocupado por el prota, en realidad lo que más le preocupaba era que ahora que se había involucrado con él, el gremio Gárgolas también intentaría acabar con su vida, y él no contaba con una manera de defenderse, pero lo que más le preocupaba era la seguridad de su hermana. No obstante, el prota le respondió que no se preocupara, ya que en cuanto siguiese sus órdenes al pie de la letra, él se encargaría de su seguridad. Tras ello, le pidió que le diese toda la información que tuviese acerca de la secta de la muerte, un término que había sacado de la cabeza del tipo de antes, y donde según sus recuerdos, el gremio Gárgolas planeaba enviar a Víctor, luego de enterarse de que el prota había llegado a la Tierra. Esto ya que querían evitar que el prota conversase con él,
Después de todo, ese tipo era quien mejor sabía cómo sucedieron todos los hechos durante la muerte de su hermano. Pero bueno, el buen Sergio le comentó que luego de que las mazmorras, así como los metahumanos comenzaran a aparecer en la Tierra, se formó un grupo de criminales con habilidades bastante peligrosas. Por suerte su hermano se había encargado de mantenerlos a raya, pero luego de su fallecimiento dicho grupo volvió a retomar su fuerza, y quienes eran conocidos como la secta de la muerte. Pero bueno, antes de visitar al dichoso grupo, el prota tenía que hacer una parada más. Sí, en el mismísimo club de antes, donde vemos como en ese momento Víctor y su segundo al mando conversaban acerca de la amenaza que podía representar el prota, así que hasta no saber qué tipo de habilidades poseía y qué tan fuerte podía llegar a ser, lo mejor era que pasara un tiempo en la secta de la muerte. Así que tras llegar a ese acuerdo, ambos se pusieron en marcha al dichoso lugar, dejando a algunos de sus mejores cazadores al mando del club. Lo que estos no esperaban fue que apenas unos minutos después de que se fueran sus jefes, pudieron observar al prota llegando a las instalaciones, algo que asustaba a algunos de ellos, ya que en ese momento no tenían a ningún capitán, en caso de tener que enfrentar a un retornado, mientras que otros cometieron el error de ver eso como una oportunidad para intentar deshacerse de una vez por todas del prota y ganar méritos con sus superiores. Después de todo, a pesar de que se tratase de un retornado, si elaboraban una buena trampa y lo tomaban por sorpresa, no les sería difícil doblegarlo, gracias a su superioridad numérica, sin saber que estaban cavando su propia tumba. Pero bueno, tras tomar esta decisión, se encargaron de colocar una barrera de energía alrededor de la habitación, para que una vez el prota entrase en ella no fuese capaz de escapar. De esa manera, según ellos, limitarían sus habilidades, mientras que ellos usarían una especie de dagas especiales que tenían habilidad de drenar la energía mágica de los metahumanos y retornados. De esa manera el prota ni siquiera podría usar sus habilidades. Lo que no esperaban era que este último llegó antes de lo esperado hasta la habitación, así que decidieron poner en marcha su plan de inmediato, rodeándolo sin darle tiempo de reaccionar. Mientras tanto Sergio, que lo acompañaba, estaba aterrado, ya que no estaba seguro de que el prota tuviese oportunidad contra esos tipos, estando en esa situación. No obstante, en ese momento el prota, quien no parecía para nada preocupado, le preguntó a uno de los hijos de fruta en dónde carajos estaba Víctor. Obviamente los tipos, creyendo que lo tenían contra las cuerdas, le respondieron que quién carajo se creía para hablarles en ese tono, estando en su territorio. Tras escuchar su respuesta, el prota le comentó que les había dado una oportunidad, así que ahora no planeaba contenerse, pidiéndole a su ejército que despertaran. Tras esto, docenas de sus soldados comenzaron a emerger de todas las partes de la habitación. Por su parte, los hijos de fruta no entendían qué carajos estaba ocurriendo. Ahora por fin conocían cuál era la habilidad de ese tipo. Al parecer se trataba de un nigromante. Lamentablemente ya era demasiado tarde para ellos, ya que antes de que pudieran reaccionar a lo que estaba ocurriendo, el prota le ordenó a sus soldados que acabaran con ellos. Y a pesar de que los tipos rápidamente intentaron organizarse, tratando de dar un plan de ataque para enfrentar a esas criaturas, ya era demasiado tarde, ya que en tan solo segundos, los soldados habían acabado con la mayoría. Después de todo, se encontraban en una habitación sin salida. Incluso el tipo a cargo de la misión, cuando consiguió reaccionar, ya había recibido una herida mortal, dándose cuenta de que ese tipo no era tan solo un nigromante, en realidad era la muerte misma, y atreverse a retarlo había sido cavar su propia tumba. Claro que el prota no planeaba detenerse con acabar con ellos, así que aprovechando que se encontraban en las instalaciones del gremio Gárgolas, usó el cuerpo de uno de los tipos para enviarles un regalito al resto de cazadores que se encontraban en la instalación, plantando una especie de explosivo en el cuerpo del tipo, así que tomando por sorpresa a la mayoría de miembros del gremio, se encargó de volar en pedazos gran parte de las instalaciones y a todos los cazadores consigo. Paralelamente con esto, vemos como Víctor y el vicecapitán del gremio Gárgolas habían llegado hasta la dichosa secta de la muerte, donde le pidieron a su líder que por favor le prestase sus instalaciones para que Víctor se quedase al menos unos días. Y aunque al principio este último no estaba muy de acuerdo con la idea, al final terminó aceptando. Eso sí, parecía interesado en el prota. Después de todo, al tratarse de un retornado, lo más probable era que contara con muy buenas habilidades. Pero bueno, vemos como cuando el vicecapitán llegaba a un acuerdo con el líder de la secta, recibe una llamada urgente de uno de sus hombres que habían conseguido sobrevivir a la explosión de antes, y el cual rápidamente lo puso al tanto de todo lo que estaba ocurriendo, sobre cómo gran parte de las instalaciones del gremio habían sido voladas en pedazos, acabando con la vida de docenas de sus cazadores. Aunque lo que en verdad lo dejó frío fue escuchar que el responsable detrás del ataque no era otro que el prota, quien unos segundos luego de que se marchara, había llegado a las instalaciones buscándolo a él y a Víctor. Sin embargo, a pesar de que trataron de detenerlo, no fueron rivales para un oponente de esa magnitud.
Y bueno, vemos cómo logra enterarse de esto. El tipo estaba furioso. Ahora planeaba acabar con el prota, costase lo que costase. Así que tras terminar la llamada, se contactó con la mayoría de cazadores de su gremio, especializados en el combate, para pedirles que se reunieran a la brevedad, ya que su objetivo número uno a partir de ese momento sería acabar con la vida de nuestro prota. Pero bueno, regresando con nuestro prota, vemos que este último había estado analizando las memorias de los hijos de fruta a los que eliminó unas horas antes para tratar de atar algunos cabos, ya que eso le resultaba sumamente fácil con sus habilidades de nigromante. Mientras tanto, vemos como Sergio recibió una llamada del vicecapitán, quien le preguntó dónde carajos estaba y si acaso ahora estaba trabajando con el nigromante. De ser así, solo era cuestión de tiempo para que también acabaran con él. Claro, eso cambiaría si les daba su ubicación exacta en ese mismo momento. Obviamente el chico no sabía qué carajos hacer, ya que si les daba esa info, el prota acabaría con él. Pero de lo contrario, si el prota llegaba a perder, él también perdería la vida. En otras palabras, estaba jodido. Sin embargo, el prota le dijo que le diera la ubicación exacta a los hijos de fruta. De esa manera se ahorraría el tener que buscarlos y ellos solos se entregarían a él sin mayor problema. Mientras tanto, vemos como este último mantenía comunicación con Desmond, quien le dio el informe de cómo se encontraba su reino en Hela en ese momento y sobre cómo sus enemigos aún no notaban su ausencia. Claro, en caso de hacerlo, probablemente intentarían una rebelión para arrebatarle el trono, así que no podía pasar mucho tiempo en la tierra. Además de ello, sus sirvientes estaban ansiosos por ser convocados por él para ayudar en su pelea, y el prota nos explica que en Hela tenía al mando varias legiones de la muerte, una especie de ejércitos regidos por un comandante con habilidades rotísimas. De hecho, si llegara a convocarlas a todas, sería capaz de aniquilar a la raza humana en tan solo unos días. No obstante, por el momento lo mejor era no usar todo su poder y centrarse en encontrar a todos los involucrados en la eliminación de su hermano. Así que por su parte le pidió a Desmond que únicamente le ordenara a los miembros de la Legión 7 que se prepararan, ya que probablemente los convocaría pronto. Por cierto, en ese momento Desmond le advirtió que un número bastante grande de metomanos estaba llegando a su ubicación, a lo que el prota le respondió que no se preocupara. Después de todo, eso ya estaba en sus planes. Y efectivamente, Desmond tenía razón, ya que segundos después los hijos de fruta del gremio Gárgolas se hicieron presentes en su ubicación, rodeándolo de inmediato. Claro, todos ellos estaban equipados con armas de todo tipo, ya que no querían correr riesgos. Tras ello, el hijo de fruta, el vicecapitán, se hizo presente, comentándole que en ese momento planeaba enviarlo justo a donde su hermano se encontraba. No obstante, antes de que el tipo terminase con sus amenazas, el prota se contactó con Desmond para ordenarle que invocara de una vez por todas a la séptima legión. Y en una escena épica y algo aterradora, los cadáveres comenzaron a emerger de las profundidades, tomando por sorpresa a los hijos de fruta, que no se esperaban que algo como eso ocurriera. Y a pesar de que rápidamente quisieron poner en marcha el plan que habían elaborado para eliminar al prota, los esqueletos, a pesar de su apariencia, se movían a una velocidad increíble, acabando con varios de ellos en tan solo segundos, sin siquiera darles tiempo a disparar. Por su parte, el vicecapitán rápidamente usó sus poderes de fuego para mantener alejados a los esqueletos, y ahora comprendía por qué le había resultado tan fácil a ese tipo deshacerse de sus hombres. Después de todo, se trataba de un nigromante, pero aún así planeaba destrozarlo por muy fuerte que fuera. No obstante decirlo, era más fácil que hacerlo, ya que las armas de sus hombres no parecían servir de mucho ante el ejército de Samuel, quienes incluso portaban escudos que los hacían inmunes a sus ataques, deshaciéndose sin mayor problema de prácticamente todos los miembros del gremio, quienes no podían hacer nada para defenderse. La batalla se había convertido en una auténtica masacre a favor del prota, y el vicecapitán se preguntaba cómo ese chico podía contar con tanto poder, ya que por lo que sabía, los nigromantes tenían un límite en cuanto a su capacidad de invocación, pero ese tipo era capaz de manipular a cientos de guerreros, y tras unos minutos pudo notar que prácticamente todos sus hombres habían perdido la vida, por lo que viéndose acorralado y sin muchas opciones, decidió recurrir a su mejor arma, una especie de ataque de fuego a gran escala. Lo que no esperaba era que justo antes de poner en marcha el ataque, su brazo fue partido a la mitad por un esqueleto de bajo nivel, a quien simplemente le bastó moverse rápido. Y al final el chico terminó siendo víctima de su propio ataque, recibiendo heridas bastante serias. Pero las cosas no terminaban ahí para este último, ya que luego de que el enfrentamiento estuviese completamente finalizado, el prota se acercó al chico, emanando un aura aterradora, prácticamente la de un monstruo. Y justo antes de que el tipo dijese una sola palabra, le ordenó a uno de sus sirvientes que acabara con él.
Pero bueno, tras eliminarlo, le ordenó a Desmond que convocara al líder de la Legión 7, uno de sus más poderosos sirvientes, y el cual contaba con habilidades bastante aterradoras. Pero bueno, una vez se presentó, el prota le ordenó que usara los recuerdos del tipo de antes para dar con los responsables detrás de la eliminación de su hermano. Pero eso no era todo. Una vez lo hiciese, le pidió que plantase pesadillas en sus memorias, como una especie de advertencia de que él iba por ellos. Tras esto, vemos como el sirviente lleva a cabo una especie de ritual bastante aterrador, prácticamente devorando el alma del tipo de antes para realizar el hechizo. Y tras ello, vemos como los principales responsables del ataque al hermano del prota comenzaron a tener alucinaciones aterradoras, con la advertencia de que sus días estaban contados, y ahora sabían que el prota los estaba cazando, y solo era cuestión de tiempo hasta que llegase hasta ellos. Por cierto, gracias a esto, ahora el prota sabía exactamente quiénes eran los responsables que estaban detrás del ataque a su hermano, así que solo era cuestión de tiempo hasta que diera con ellos. Mientras tanto, vemos como el presidente de la Asociación de Cazadores, quien era uno de los responsables, quedó aterrado al presenciar las alucinaciones que le indicaban que el prota los estaba cazando. Así que preocupado por las habilidades que ese chico pudiese tener, rápidamente le ordenó a su asistente que convocara a los mejores cazadores del país para llevar a cabo una reunión de emergencia, ya que sabiendo que el prota podía tratarse de una amenaza a nivel nacional, no podía darse el lujo de escatimar recursos. Planea usar toda la influencia que tenía sobre los cazadores de Corea para ponerlos en su contra, comenzando con una cacería masiva para destrozar a Samuel. Y bueno, vemos como unas horas más tarde, apenas estuvieron reunidos los líderes de los gremios de cazadores más importantes de la ciudad y quienes habían estado implicados en la eliminación del hermano del chico. El presidente de la asociación les explicó en detalle lo que estaba ocurriendo, comentándoles cómo recientemente había aparecido otro retornado, quien de hecho era el hermano mayor del que había sido el cazador más poderoso, y quien de hecho contaba con habilidades de combate muy superiores, incluso siendo capaz de incinerar por completo una fábrica plagada de metahumanos, así como de encargarse de acabar con la vida de un escuadrón de élite de cazadores, encabezado por el vicecapitán de uno de los gremios más importantes del país, así que era una amenaza a considerar. Por eso mismo debían tomar acciones inmediatas, ya que justo en ese momento el objetivo de ese tipo era cazarlos a cada uno de ellos, ya que por alguna razón estaba al tanto de que estos últimos eran los responsables de la muerte de su hermano. Obviamente los líderes estaban sorprendidos, además se preguntaban cómo carajos había descubierto que ellos eran los responsables, así que rápidamente le cuestionaron al presidente ¿por qué no se contactaba con Víctor? Después de todo, él era el cazador más poderoso de Corea en ese momento, a lo que este último le respondió que eso era imposible en ese momento, ya que actualmente se encontraba limpiando una mazmorra y no tenían forma de contactar con él. Sin embargo, contaba con otra estrategia para acabar con Samuel, la cual consistía en hacer un boletín público acusando al prota de varios crímenes, para así dar la orden de eliminación a todos los cazadores del país. Claro, ofreciendo una jugosa recompensa para aquel que consiguiera llevarle su cabeza. De esa manera no tendrían que ensuciarse las manos, y estaba seguro de que por más fuerte que ese tipo fuese, no tendría oportunidad contra cientos de cazadores de nivel alto. Mientras tanto, vemos como este último, justo en ese momento, se encontraba atacando la base de otro de los gremios implicados en la muerte de su hermano. Y de hecho, gracias a sus soldados, ya que había conseguido acabar con la vida de todos en el lugar, quienes no tuvieron oportunidad contra ese monstruo, el cual estaba tan cegado por la sed de venganza, que no había dejado a un solo cazador con vida. O bueno, a excepción de este último, quien a pesar de su estado trató de contactarse con el líder de su gremio. No obstante, justo cuando trataba de hacerlo, finalmente fue interceptado por el prota, quien tenía algunas preguntas para hacerle. Obviamente el tipo, aterrado por su presencia, le suplicó que lo perdonara, comentándole que estaba dispuesto a responder a cada una de sus preguntas, revelándole cualquier secreto que tuviese acerca de su gremio. Y bueno, tras escuchar esto, el prota le respondió que consideraría su petición si le llevaba la lista de nombres de todos los líderes de los gremios que habían estado relacionados con el ataque a su hermano, así como de los cazadores de alto rango de cada gremio. Después de todo, el prota, ahora que había comenzado su venganza, no planeaba dejar ningún cabo suelto. Tras escucharlo al chico, rápidamente siguió sus órdenes, entregándole todos los datos que tenían en ese lugar, con la esperanza de que ese monstruo le perdonase la vida. Lo que no esperaba era que, a pesar de haber cumplido con su parte, el prota le ordenó a sus soldados que acabaran con él, eso sí, dándole una muerte rápida como agradecimiento por sus servicios. Después de todo, no planeaba dejar a nadie con vida, ahora que había dado comienzo a su venganza.
Por su parte, vemos como en ese momento Sergio, quien hasta ahora lo había estado acompañando en sus visitas a los distintos gremios, comenzaba a aterrarle la idea de continuar al lado de ese tipo. Después de todo, el aura que emanaba era aterradora y no le importaba acabar con cualquiera que se cruzara en su camino, creyendo que si en algún momento él dejaba de serle de utilidad, probablemente también acabaría con su vida, aunque sus pensamientos fueron interrumpidos luego de escuchar en una de las televisiones del lugar cómo se estaba esparciendo un boletín por toda Corea, con la orden de acabar con la vida de Samuel a como diese lugar, ya que según la Asociación de Cazadores, se trataba de un criminal atroz, quien era el responsable de varias muertes de cazadores. Así que luego de todas esas masacres, solo les quedaba ordenar la eliminación inmediata de ese tipo. Claro, aquel que consiguiera llevar su cabeza obtendría una jugosa recompensa de parte de la asociación. Como era de esperarse, la gran mayoría de cazadores alrededor del país se enteraron del boletín y veían eso como una oportunidad para obtener bastante dinero, fijando como objetivo la cabeza de ese tipo. Obviamente, tras enterarse de la noticia, Sergio estaba aterrado, ya que temía verse involucrado ahora que cientos de cazadores irían tras el prota. Sin embargo, notó que este último no parecía nada preocupado. En lugar de ello, continuó analizando los documentos que el chico de antes le dio, manteniendo total serenidad, prácticamente como si nada le preocupara. Y eso se debía a que el prota estaba listo para enfrentarse a ejércitos enteros, si era necesario. Después de todo, estaba acostumbrado a ello. Tras esto, se puso en marcha su siguiente destino. Pero en ese momento, Sergio le pidió que le dijese cuál era su siguiente destino, a lo que el prota, quien se había cansado de sus constantes quejas, le respondió que no se lo diría, así que él podría ir a donde quisiese, abandonándolo a su suerte. Claro, este último no sabía qué carajos hacer ahora que no contaba con la ayuda del prota. Después de todo, lo más seguro era que luego de haberlo acompañado tanto tiempo, el resto de cazadores supiesen que estuvo trabajando con él, y por ende su cabeza también era un blanco. Sin embargo, en ese momento recibió la llamada de uno de los miembros del gremio para el que trabajaba, quien le preguntó dónde carajos estaba y si acaso se había atrevido a traicionarlos. Si eso era así, le advirtió que una vez acabaran con el prota, se encargarían de hacerlo pagar muy caro, no solo tomando represalias contra él, sino también contra su hermana. Claro, eso podía cambiar si aceptaba trabajar con ellos de nuevo, para ayudarlos a atrapar a Samuel. Pero bueno, regresando con el prota, este último había llegado hasta un edificio que planeaba usar como una especie de base. Sin embargo, ahora que cientos de cazadores estaban cazándolo, no les tomó trabajo dar con su ubicación, preparando cuidadosamente una estrategia para tomarlo con la guardia baja. Claro, para dichos trabajos, varios gremios liderados por los tipos, detrás de la eliminación del hermano del prota, llevaron a cabo una alianza, uniendo a sus mejores cazadores en varios grupos que irían tras la cabeza del chico. Claro, sabían que debían tener cuidado, ya que estaban al tanto de que se trataba de un regresor, y no solo eso, uno que había sido capaz de acabar prácticamente con un gremio entero, así que no debían escatimar recursos al momento de atacar. Lo que no sabían era que solo estaban cayendo directamente en la trampa de Samuel, que en lugar de ir tras los hijos de fruta que buscaba, simplemente esperaría que ellos llegaran hasta su ubicación. Era por eso que había elegido cuidadosamente la zona geográfica en la que mejor pudiera desempeñar sus habilidades como nigromante, y vemos como una vez ahí no perdió tiempo en comenzar los preparativos para dar inicio a la batalla, enviando una especie de insectos a esparcirse por varios de los edificios en los alrededores. Recuerden esto porque será importante más adelante. Con esto hecho, llevó a cabo la invocación de la Séptima Legión, uno de los pelotones más fuertes de su ejército. Claro, tras hacerlo, una intensa aura demoníaca comenzó a recorrer los alrededores, aura que de hecho aterró a los cazadores, que en ese momento iban tras él. Aún así, ya no había vuelta atrás, ya que estaban muy interesados en la recompensa por su cabeza, iniciando con la estrategia para acabar con su vida. Y bueno, vemos como el grupo que en ese momento se encontraban dentro del edificio no eran los únicos siguiendo el rastro de Samuel, ya que vemos como cada gremio había formado un escuadrón con sus mejores cazadores, y en ese momento el resto de pelotones habían rodeado por completo el edificio donde Samuel se encontraba, esperando una señal de sus compañeros para darles apoyo. Y vemos como todos creían que al parecer iba a ser una tarea fácil, ya que el pobre tipo hasta ese momento ni siquiera se había percatado de su presencia. Así que si conseguían tomarlo con la guardia baja, podrían acabar con su vida sin siquiera darle tiempo a reaccionar. Además, vemos como justo en ese momento se hizo presente el líder de uno de los gremios que estaban trabajando en operación. Su nombre era Tyler, y al parecer era uno de los hijos de fruta a los que el prota buscaba, quien había estado involucrado directamente en la eliminación de su hermano. Así que su plan estaba dando resultado. Las ratas que buscaban estaban cayendo directamente en su trampa.
Y bueno, la acción por fin dio comienzo, ya que vemos como mientras este último pedía un informe de la situación, él y el resto de sus hombres pudieron escuchar algunas explosiones dentro del edificio. Prueba de que la pelea finalmente había dado comienzo, así que solo era cuestión de tiempo para que la vida de Samuel llegase a su fin. No obstante, el capitán, quien tenía experiencia lidiando con retornados, les advirtió que no bajasen a guardia, ya que debían asegurarse de acabar con él en ese sitio. Por suerte, según el tipo, estaban en el lugar adecuado para acabar con él, ya que estando en esa zona no tenían ninguna forma de escapar, así que todo estaba saliendo de acuerdo al plan. O bueno, eso era lo que creía, ya que en ese momento uno de sus hombres le comunicó cómo habían perdido contacto con dos de los pelotones que se encontraban dentro del edificio. Y no se explicaban qué carajos había ocurrido. Tras enterarse de esto, el tipo rápidamente le ordenó que enviaran a 2 escuadrones más a esa zona, ya que estaba seguro de que eso sería suficiente para controlar la situación. Por otra parte, damos un vistazo a lo que había ocurrido con los pelotones, con quienes perdieron contacto. Estos últimos, luego de recibir luz verde, dieron comienzo con la operación, desplazándose a gran velocidad por las habitaciones del edificio, hasta llegar a la ubicación donde Samuel se encontraba. Lo que no sabían era que de hecho en ese momento eran ellos quienes estaban siendo cazados, ya que vemos como el prota había esparcido sus soldados por todas las instalaciones, y solo esperaba que los tipos llegaran a un punto sin retorno para comenzar con la masacre. Y bueno, vemos como su plan estaba saliendo justo como lo predijo, ya que los hijos de fruta habían llegado a una habitación de la cual no habría retorno. Claro, estos últimos creían que eran ellos, quienes en ese momento estaban por acabar con el prota, preparándose para dar inicio con el altercado. Lamentablemente para ellos, eso no era así, ya que justo cuando el líder del escuadrón estaba por usar explosivos para aturdir a Samuel, fue atravesado por la espada de uno de los sirvientes del prota, acabando con su vida al instante, y provocando que la explosión terminase afectando a sus propios compañeros. Tras ello, el infierno se desató en la habitación, ya que los soldados del prota comenzaron a emerger tanto de las paredes como del suelo de la habitación, tomándoles tan solo segundos masacrar a los cazadores, quienes rápidamente intentaron advertirles lo que ocurría al segundo pelotón, pero eso no sirvió prácticamente de nada, ya que el prota personalmente planeaba encargarse de ellos. Y de hecho, en una escena aterradora, vemos como este último había convertido a todos los cazadores del pelotón 1 en sus propios sirvientes, y planeaba usarlos para acabar con el resto de sus compañeros. Todo parecía estar resultando bastante fácil para Samuel hasta ese momento. Mientras tanto, vemos como en las afueras del edificio, el líder del gremio había comenzado a escuchar por medio de la radio los gritos de sus hombres, deduciendo que habían caído en una trampa del tipo que buscaban. Así que tras ello, dedujo que habían subestimado las habilidades del nigromante, ya que solo alguien muy habilidoso sería capaz de acabar con soldados de élite, como lo eran sus cazadores, en tan poco tiempo. Sin embargo, contaba con un plan B, en caso de que los escuadrones fracasaran, el cual consistía en usar a los magos de su gremio para llenar de explosiones toda la instalación. De esa manera, por más poderoso que ese nigromante pudiese llegar a ser, tanto él como sus esqueletos no resistirían las llamas. Y bueno, luego de poner en marcha su dichoso plan, comenzó a creer que estaba dando resultado, ya que algunos de los esqueletos que intentaban salir del edificio comenzaron a arder en llamas, así que parecía que por fin había acabado con el nigromante. Pero claro, no podían estar más equivocados, ya que en ese momento sus hombres comenzaron a ser eliminados con ataques a distancia. Y lo más impactante de todo fue que nuestro prota hizo acto de presencia junto a un gran número de soldados, atravesando las dichosas llamas sin mayor problema. Tras esto, una batalla a gran escala dio comienzo entre el ejército de no muertos de Samuel y los cazadores que iban por su cabeza. Claro, la ventaja parecía estar totalmente a favor del prota. Después de todo, por más que los tipos continuaran destrozando a sus oponentes, los esqueletos seguían levantándose como si nada. Además, podían incrementar sus números, simplemente acabando con los cazadores y convirtiéndolos en un no muerto más bajo el control del prota. En otras palabras, la balanza parecía totalmente inclinada a favor del nigromante. Además, el prota contaba con una estrategia bastante concisa para obtener la ventaja durante el encuentro. Después de todo, había tenido que librar muchos enfrentamientos como ese para llegar hasta el trono de Hela. El chico solía utilizar soldados rasos para debilitar la defensa de sus oponentes, para después utilizar a los arqueros para conectar ataques mortales en sus oponentes, sin que estos últimos siquiera pudiesen reaccionar. Y por último, llevaba a cabo su ritual para convertir a todos los cazadores caídos en parte de su ejército. Eso sí, no sin antes absorber la energía vital que quedaba en ellos, para así mantener su fuente inagotable de maná y poder continuar invocando soldados ilimitadamente. El tipo estaba rotísimo, y eso que apenas estaba utilizando una sola de sus legiones. Mientras tanto,
momento vemos como Tyler no entendía qué carajos estaba ocurriendo, cómo ese tipo contaba con tanto poder. Lo peor de todo era que ni siquiera encontraba una forma de contraatacar, y las cosas solo continuaban empeorando. Incluso los soldados del prota habían llegado hasta su ubicación, viéndose en la obligación de comenzar a combatir si no quería perder la vida. Claro, como era de esperarse, contaba con habilidades bastante pulidas, deshaciéndose sin mayor problema de un número bastante grande de soldados. Lo malo era que no podría mantener ese ritmo por mucho tiempo, ya que el cansancio comenzaba a pasarle factura, mientras que el ejército de no muertos del prota contaba con energía ilimitada. Y bueno, vemos como todo su enfrentamiento estaba siendo observado por otros dos maestros del gremio, quienes habían llegado a la zona para unirse a la pelea. Y de hecho estos últimos estaban bastante confiados, incluso burlándose de Tyler por no haber podido acabar con el nigromante por sí solo y terminar en una situación tan vergonzosa como en la que estaba en ese momento. Sin embargo, según ellos, planeaban arreglar ese desastre acabando de una vez por todas con el dichoso nigromante. Por cierto, sus nombres eran Raúl, el grandulón de aquí, que al parecer era un retornado especializado en el combate cuerpo a cuerpo, y este otro de aquí, Pedro, un metomano especializado en ataques mágicos. Y nos enteramos cómo estos últimos habían estado especialmente involucrados en la eliminación del hermano del prota, colaborando con el hijo de fruta de Víctor para tenderle la trampa en la mazmorra y acabar con su vida. De hecho, vemos un par de flashbacks en donde Pedro fue quien asestó el primer golpe letal al hermano del prota, tomándolo por sorpresa. Después de todo, había aparentado ser su mano derecha por años, así que no fue difícil engañarlo. Y según este último, planeaba hacer lo mismo con su hermano mayor, tan pronto como el nigromante bajara la guardia. Acabaría con su vida. Por cierto, estos últimos hasta ahora no habían tomado parte en la batalla, ya que les convenía que Tyler perdiese la vida en la pelea. De esa manera, podrían apoderarse de los recursos de su gremio. Pero según ellos, era momento de tomar parte en la batalla, y rápidamente Pedro repartió entre sus hombres una especie de poción que solía afectar a magos con las capacidades del prota. Así que era el counter perfecto para debilitarlo y acabar con él de una vez por todas. Por cierto, vemos como Sergio ahora estaba trabajando con ellos, incluso repartiendo las pociones entre los cazadores para que pudiesen acabar con Samuel. No obstante, en ese momento vemos como mientras ambos capitanes conversaban, tratando de pulir algunos detalles de la estrategia para acabar con el prota, pudieron sentir una sensación escalofriante, prácticamente como si alguien nos estuviese viendo con una sed de sangre inmensa. Y dicha sensación estaba siendo provocada por Samuel, quien estaba utilizando los ojos de sus no muertos para examinar todo el perímetro, y por fin había dado con dos más de los hijos de fruta que acabaron con su hermano. Así que ahora había puesto la mira en ellos. Por cierto, nos explican que este último era capaz de examinar a detalle toda el área, compartiendo la visión de sus soldados, eliminando así cualquier punto ciego en la zona, así que era imposible que alguno de los cazadores pudiese tomarlo con la guardia baja. Pero bueno, vemos como tras notar la presencia de Pedro y Raúl, una enorme ira comenzó a recorrer todo su cuerpo, así que era momento de ponerse serio y comenzar a movilizarse, poniendo en marcha la fase 2 de su estrategia. Por cierto, mientras todo esto sucedía, vemos como Tyler había continuado combatiendo contra cientos de no muertos, y a pesar de que había conseguido deshacerse de la mayoría de ellos, su energía había llegado prácticamente a su límite, y con ello su vida también lo hizo, ya que minutos después, el líder de la séptima legión se hizo presente frente a él, ya que por órdenes del prota tenía la visión de acabar con él. Como era de esperarse, Tyler quedó aterrado con su sola presencia. Después de todo, el aura que emanaba era aterradora, y en el estado en el que estaba no estaba seguro de poder contraatacar. Aún así, planeaba luchar hasta el final. Lo que no esperaba era que cuando planeaba emplear una de sus técnicas, su energía vital poco a poco comenzó a ser drenada por el sirviente de Samuel, ya que vemos como este contaba con habilidades rotísimas, siendo capaz de usar muñecos vudú para controlar a sus oponentes, obligando de esa manera a Tyler a acabar con su propia vida. Y a pesar de que intentó resistirse, su cuerpo no fue capaz de hacerlo, recibiendo una herida mortal por su propia mano. Momentos después, el prota hizo acto de presencia en la escena para presenciar cómo uno de los hijos de fruta que buscaba pasaba mejor vida, y tras ello le pidió a su sirviente que continuara reuniendo las almas de los cazadores caídos para así seguir aumentando el número de su ejército. Y mientras el sirviente llevaba a cabo ese proceso, reuniendo cientos de almas de los cazadores, el prota por fin puso en marcha la segunda fase de su plan, ya que era momento de poner fin a la vida de los otros dos hijos de fruta, y para ello usó los insectos que había esparcido en los edificios aledaños horas antes para derrumbar las instalaciones, haciéndoles caer sobre los cazadores que habían llegado a la zona, acompañando a Pedro y a Raúl, acabando con la vida de docenas de ellos.
mientras que el resto a duras penas consiguieron salir con vida del ataque. Mientras tanto, vemos como otro de los líderes del gremio, involucrados en la muerte del hermano del chico, también hizo acto de presencia en la zona. Después de todo, no querían escatimar recursos. Lo mejor era poner fin de una vez por todas a la amenaza que el prota representaba. Lo que no sabían era que solo habían caído en su trampa, y en ese momento se encontraban jugando en la palma de su mano. Esto, ya que vemos como el derrumbe de los edificios solo era el inicio de la segunda fase de su plan, ya que tras hacerlo comenzó a utilizar su magia negra para manipular a los insectos que vimos antes, convirtiendo los escombros en una especie de golem que seguía su voluntad. Mientras tanto observamos como este tipo de aquí, Max, otro líder del gremio, y quien de hecho era quien estaba a cargo de toda la operación, sin esos compañeros para darles apoyo. No obstante, cuando estos últimos trataban de explicarle a detalle lo que estaba ocurriendo en ese momento y sobre cómo habían perdido a Tyler, fueron sorprendidos por la presencia del golem, que en ese momento se encontraba arrasando con docenas de cazadores y dirigiéndose justo a la ubicación donde ellos se encontraban. Max rápidamente le ordenó a los metahumanos especializados en ataques a distancia que se encargarán de retenerlo la mayor cantidad de tiempo posible, mientras estos encontraban una manera de neutralizarlo. Además, les comentó a los otros maestros de gremio que la única manera de detener al ejército al que se enfrentaban era acabar con el nigromante que los controlaba, así que debían enfocarse en dar con él mientras el resto de cazadores contenían a su ejército de no muertos. Claro, sería una tarea difícil, ya que lo más seguro era que el prota estuviese escondiéndose para evitar un ataque frontal, o bueno, eso era lo que creían, ya que justo en ese momento el prota se hizo presente frente a ellos. Claro, acompañado de sus fieles sirvientes y respondiéndoles que si tanto lo buscaban, que fuesen por él. Obviamente esta provocación hizo enfurecer a los tipos, que no dudaron en arremeter contra él, ya que una vez lo eliminaran podían deshacerse de la molestia que representaban sus sirvientes. Lo que no sabían era que al caer en su provocación estaban mordiendo el anzuelo. Y bueno, vemos como los cazadores bajo las órdenes de los maestros, siguiendo sus órdenes, trataban de contener la mayor cantidad de tiempo posible al golem, que continuaba avanzando hacia ellos. Sin embargo, sus ataques servían de muy poco contra esa criatura. Después de todo, tan pronto como era dañado por los impactos, los insectos que lo controlaban se encargaban de restaurarlo, dejándolo como nuevo. Así que de esa manera, estaba consiguiendo arrasar con docenas de metahumanos. Mientras tanto, vemos como Raúl, tal como lo dijo, se estaba abriendo paso entre los no muertos, a base de su fuerza física para tratar de llegar hasta el prota y eliminarlo de una vez por todas. No obstante, por más que se deshacía de monstruo tras monstruo, el número no paraba de incrementar. En ese momento se dio cuenta de que había caído en la trampa del prota, ya que ahora ni siquiera podía sentir su presencia. Claro, sus compañeros, especializados en ataques a distancia, trataban de darle apoyo, cubriéndole la espalda para que pudiese llegar hasta Samuel, pero eso servía de muy poco. Había pensado en cada detalle, así que se encargó no solo de rodear a Raúl, sino también a Pedro y a Max. De esa manera no tendrían de otra más que enfocarse en defenderse ellos mismos, pero eso no era todo, ya que mientras estaban ocupados en la pelea, el prota se encargó de despertar a otro golem, el cual tendría la tarea de doblegar a Max y a Pedro, quienes comenzaban a darse cuenta de la gravedad de la situación en la que se encontraban. Por su parte, Raúl, quien por un momento bajó la guardia para tratar de localizar al prota entre la multitud de no muertos, terminó recibiendo una herida seria a manos de un simple soldado raso. Sí, todo estaba saliendo justo como el prota lo deseaba, los había puesto contra las cuerdas. Pero bueno, gracias a haber bajado la guardia, Raúl había recibido una herida tan seria que en su condición no fue capaz de evitar los constantes ataques del resto de muertos vivientes, quienes aprovecharon para dejarlo en un estado bastante crítico. Y claro, él no era el único que la estaba pasando bastante mal, ya que el resto de los maestros del gremio estaban teniendo muchos problemas al enfrentar a los golems, ya que por más ataques que conseguían conectar, las criaturas no dejaban de regenerarse para continuar atacando. Lo peor de todo ello era que su maná poco a poco comenzaba a llegar a su fin, y de continuar de esa manera muy pronto estarían acabados. Por cierto, vemos como toda la escena estaba siendo monitoreada por el líder de la asociación de cazadores, quien por fin comenzaba a darse cuenta de que había subestimado al prota, notando que el chico era un verdadero monstruo, y los maestros del gremio Gárgola tenían muy pocas posibilidades de obtener la victoria, dada la magnitud a la que había escalado su guerra contra los no muertos. Mientras tanto, regresamos con Raúl, quien, como se los dije, luego de haber recibido un sinnúmero de ataques provocados por los esqueletos del prota, se encontraba
encontraba en una situación bastante mala, tanto que ya ni siquiera era capaz de ponerse en pie, y muy pronto sería alcanzado por el ejército de no muertos, así que finalmente aceptó su destino. Su final había llegado. No obstante, en ese momento Pedro consiguió dar con su ubicación y rápidamente usó sus habilidades para darle primeros auxilios y mejorar un poco su estado. Eso sí, aprovechó para comentarle que la situación no paraba de empeorar. Cada vez quedaban menos de sus hombres con vida, y de seguir así, lo más probable era que muy pronto ellos también terminarían convertidos en marionetas del nigromante. Sin embargo, en ese momento Raúl le comentó que quizá tenían una posibilidad de sobrevivir, mostrándole cómo el prota en ese momento se encontraba justo frente a ellos, así que lo único que debían hacer era enfocarse en acabar con su vida. De esa manera no tendrían que preocuparse por los miles de esqueletos que los habían rodeado, así como de los golems que estaban destrozando todo a su paso. Claro, decirlo era mucho más fácil que hacerlo. Por su parte, Raúl rápidamente le pidió a Pedro y a algunos de los metomanos que habían ido en su ayuda que se unieran al resto para intentar detener a los golems el mayor tiempo posible, mientras él sería cargo de enfrentar al nigromante. No obstante, en ese momento fue interrumpido por otro de los maestros del gremio, quien informó que la situación había empeorado, ya que al parecer los golems habían estado destruyendo los edificios aledaños para realizar la invocación de más criaturas como ellos, así que en ese momento ya ni siquiera contaban con la capacidad para retenerlos, viéndose totalmente superados por ellos. De hecho, muchos de sus hombres habían comenzado a escapar al notar la situación en la que estaban. Al parecer todo ese tiempo habían estado bailando en la palma de la mano del prota, sin siquiera darse cuenta, y de hecho la gran mayoría de los miembros de su gremio se encontraban sin vida. No obstante, en ese momento el tipo notó algo extraño. No podía sentir por ningún lado la presencia de Pedro, y vemos cómo al parecer este último, luego de separarse de Raúl, corrió con la mala suerte de toparse con uno de los generales del prota, a quien obviamente no le tomó trabajo doblegarlo y ponerlo de rodillas, haciéndolo pasar por un dolor bastante fuerte. Eso sí, le dijo que no se preocupara, ese dolor no duraría mucho, ya que su amo estaba por llegar, y efectivamente segundos después, nuestro prota hizo acto de presencia, siendo acompañado por su ejército de esqueletos. Claro, al verse acorralado, el muy hijo de fruta de Pedro rápidamente intentó convencer al prota de que él no había tenido nada que ver con la muerte de su hermano, pero obviamente no podía engañar al chico, quien había visto cómo él y sus compañeros traicionaron y acabaron con su hermano, así que sin dudarlo le ordenó a sus sirvientes que destrozaran los ojos del tipo de manera brutal, haciéndolo pasar por un dolor monstruoso, claro, asegurándose de mantenerlo con vida para continuar con la tortura. Tras ello, usó sus habilidades para hacerle ver el por qué lo torturaba de esa manera, y gracias a ello pudimos ver cómo el hijo de fruta y el resto de maestros del gremio se burlaron del cuerpo del hermano del prota, luego de acabar con su vida, incluso arrancándole los ojos, tal como el prota lo había hecho con él en ese momento. Por su parte, vemos como el tipo, luego de aceptar su culpabilidad en el delito, le suplicó al chico que por favor acabase con su vida de una vez por todas y acabase con esa tortura. Claro que el prota no era tan buena gente, así que antes de hacerlo se encargó de hacerlo pasar por varias torturas que llevaron al borde de la locura a Pedro, hasta que finalmente se dispuso a acabar con su vida. Eso sí, obviamente encargándose de darle una muerte sumamente dolorosa, arrancándole la cabeza como trofeo para mostrársela al resto de involucrados en la eliminación de su hermano. Por cierto, vemos como el resto de maestros del gremio habían presenciado la escena, escondiéndose en los escombros de las cercanías y dándose cuenta de que el chico al que enfrentaban en verdad era un verdadero monstruo. Y lo peor de todo era que en ese momento ese monstruo los había fijado a ellos como sus próximos objetivos. Pero bueno, regresando con el prota, vemos como este último, luego de deshacerse de Pedro, decidió que era momento de poner fin a todo el incidente, y para ello usó sus habilidades de nigromante para solicitar la presencia de otro de los generales de su ejército. Se trataba de este espectro de aquí, conocido como Anakin Skywalker, y quien luego de poner un pie en la tierra rápidamente se puso a su disposición, esperando cuál sería la misión que tendría que llevar a cabo en ese momento. A lo que el prota se encargó de transmitirle sus recuerdos para que identificara a los culpables de la eliminación de su hermano, pidiéndole que se hiciese cargo de llevarle sus cabezas a la brevedad. Y claro, sin perder tiempo, el tipo se encargó de rastrear a los hijos de fruta, algo que ni siquiera le tomó mucho tiempo, ya que los tipos se encontraban relativamente cerca. Y vemos como Raúl, cansado de lo que estaba sucediendo y sabiendo que no tenía forma de escapar, decidió aceptar su derrota. Eso sí, planeaba hacerlo luchando hasta el final, así que tras salir de su escondite, adoptó su forma más poderosa como metahumano para enfrentar a la horda de no muertos que en ese momento se encontraban cazándolos. No obstante, mientras trataba de llevarse consigo a la mayor cantidad de esqueletos, finalmente Anakin se presentó ante él, diciéndole que él sería el encargado de darle fin a su vida. Y de hecho, vemos cómo su sola presencia
presencia aterró a Raúl, quien sabía que no tenía oportunidad contra un espectro de ese calibre. Aún así, no se echó para atrás y arremetió contra él, moviéndose a una velocidad monstruosa. Lamentablemente para él, por más que sus habilidades estuviesen sumamente pulidas, no servían de nada ante un oponente como Anakin, quien de hecho era de los mejores sirvientes que el prota tenía en su ejército. Y claro, aunque Raúl creía que en ese momento se encontraba en un duelo 1 versus 1, estaba muy equivocado, ya que el prota y sus sirvientes no se regían por ningún tipo de código. Así que mientras el tipo trataba de hacerle frente a Anakin, que de por sí ya era mucho más fuerte que él, el resto de esqueletos del prota usaron sus arcos para causarle bastante daño, impidiendo que Raúl pudiese centrarse por completo en su batalla. Un lujo que no podía darse contra alguien como Anakin, quien aprovechó el menor descuido del tipo para conectarle varias heridas mortales. El tipo se encontraba tan dañado que a duras penas era capaz de mantenerse en pie. Aún así, su orgullo como guerrero le impedía perder el conocimiento, por lo que a pesar de todo continuó arremetiendo con la energía que le quedaba en contra de Anakin. Lamentablemente para él eso no servía de nada, así que finalmente este último decidió poner fin al enfrentamiento, atravesándole su espada y causándole finalmente una herida que acabaría con su vida. Claro, no dejaría terminar las cosas así, y a pesar de que su oponente ya se encontraba totalmente fuera de combate, el tipo terminó conectándole algunos combos más para empeorar la severidad del dolor que estaba sintiendo y de esa manera incrementar su agonía antes de que finalmente perdiese la vida. Mientras tanto, vemos como otro de los maestros del gremio había notado el estado en el que Raúl había quedado luego del enfrentamiento contra el espectro. Sin embargo, al notar que aún quedaba un pequeño rastro de vida en su cuerpo, no dudó en usar sus habilidades para tratar de deshacerse de los esqueletos que resguardaban su cuerpo, algo que le estaba resultando sumamente sencillo, o bueno, eso era lo que él creía, porque no sabía que en realidad eso se trataba de una trampa elaborada por el espectro de antes, para finalmente dar con el resto de presas que el prota le había encargado cazar. Y efectivamente su estrategia dio resultado, consiguiendo tomar con la guardia baja al hijo de fruta, quien a pesar de que intentó defenderse, eso no sirvió de nada, ya que al sirviente le bastaron tan solo unos segundos para neutralizarlo, arrancándole sus manos sin que el tipo siquiera fuese capaz de reaccionar. Claro, las cosas no terminaban ahí, porque luego de atraparlo, el espectro le comentó que no tenía nada de qué preocuparse. Después de todo, en ese momento no planeaba acabar con su vida, ya que le reservaría ese placer a su amo. No obstante, antes de llevarlo con él, planeaba hacerlo pasar por una tortura monstruosa, pidiéndole a los esqueletos que destrozaran su cuerpo por completo. Los gritos del tipo fueron tan monstruosos que incluso fueron escuchados por Max, el otro maestro, quien de inmediato supo que esos gritos pertenecían a su compañero. Y de hecho había comenzado a preocuparse, ya que desde hace un rato había dejado de sentir la presencia tanto de Raúl como la del otro maestro, dándose cuenta de que quizá para ese momento todos habían perdido la vida. Pero bueno, aún así no planeaba darse por vencido, y luego de usar una de sus pociones para sanar sus heridas y recuperar algo de maná, les ordenó a sus hombres abandonar la pelea con los golems y reunirse en su ubicación, ya que planeaba usar el poder de todos los metahumanos que aún quedaban con vida para llevar a cabo un plan de escape de la zona. Además les pidió que tratasen de encontrar al resto de maestros, ya que no planeaba abandonarlos. No obstante, sus hombres le comentaron que desde hace un rato no habían podido contactarse con ellos, así que lo más probable era que para ese momento ya se encontraran sin vida. Obviamente escuchar esto lo dejó frío, ya que las posibilidades comenzaban a agotarse, así que al verse acorralado, no duda en contactarse con el líder de la asociación de cazadores para solicitarle refuerzos, ya que de continuar como hasta ese momento, todos serían masacrados en ese lugar, a lo que el líder le comentó que quizá contaban con una posibilidad, explicándole que los residentes de los edificios que el prota había destruido eran metahumanos de nivel alto, así que se contactaría con ellos para comentarles lo ocurrido, y de esa manera contarían con refuerzos de nivel alto para la pelea. Obviamente escuchar esto último tranquilizó un poco a Max, quien decidió que en ese momento lo único que le quedaba era tratar de resistir el mayor tiempo posible hasta que los refuerzos llegasen. Lamentablemente para él, ya era demasiado tarde, ya que en ese momento pudo sentir una presencia aterradora acechándolo. Y sí, era nada menos que nuestro prota, quien finalmente había llegado hasta su ubicación para deshacerse de su última presa en esa zona. Y de hecho este último puso en marcha su plan, utilizando a sus sirvientes para derribar varios de los edificios en los alrededores, justo sobre los metahumanos que aún quedaban con vida. De esa manera, ya no habría obstáculos en los cuales perder tiempo, y finalmente podría dar caza al hijo de fruta de Max.
Mientras tanto, damos un vistazo a la Asociación de Cazadores, cuyo líder, como se los dije, estaba al tanto de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, y de hecho se encontraba acompañado por los líderes de los gremios más importantes en todo Corea, e incluso de algunos líderes de gremios extranjeros, ya que tras analizar la manera en la que el prota combatía, habían llegado a la conclusión de que habían subestimado sus habilidades. El poder de ese nigromante era monstruoso, y eso que ni siquiera sabían cuál era el límite de su capacidad. Era por ello que no podían darse el lujo de escatimar recursos, debían utilizar todo lo que estuviese en su poder para dar fin a la amenaza que ese chico representaba, y para ello, tal como se lo comentó Max, había contactado con los residentes de los edificios que el prota derrumbó para poner a todos en su contra, y de esa manera obtener su apoyo fácilmente. Eso sí, la llegada de estos últimos demoraría un poco, así que muy probablemente para ese entonces, los maestros del gremio Gárgolas ya estarían sin vida. No obstante, para él eso era simple daño colateral. Mientras tanto, regresamos con Max, quien luego de reponerse del derrumbe de antes, usando algunas pociones y con los pocos hombres que le quedaban con vida, se dispuso a llevar a cabo su enfrentamiento final con el nigromante. Por cierto, banda, pequeña interrupción para decirles que si ya llegaron hasta esta parte del video, me imagino que la historia les está gustando, así que si es así, espero me puedan ayudar suscribiéndose al canal y dándole like al video, ya que solo un pequeño porcentaje de las personas que ven mis videos están suscritas y no saben cuánto me ayudarían con eso, para que este pequeño proyecto finalmente alcance el 1.000.000 de subs. Pero bueno, ahora sí, continuemos con el resumen. Vemos como Max rápidamente organizó en varios escuadrones a los pocos hombres que le quedaban para llevar a cabo el enfrentamiento final contra el prota. Lo que no esperaba era que al igual que él, el nigromante era un muy buen estratega, así que sabiendo que el tipo estaría preparado, envió varios golems mejorados para deshacerse de los insectos bajo sus órdenes. Esta vez, el poder de los golems era tan superior que estaban consiguiendo deshacerse de los metahumanos en tan solo segundos, así que al notar esto, a Max no le quedó más opción que finalmente usar al máximo sus habilidades para contrarrestar a los golems, y a pesar de que gracias a sus habilidades de hielo, en un principio lo estaba consiguiendo, sabía que esa no era la mejor idea, ya que de continuar a ese ritmo, muy pronto su maná se agotaría por completo y no tendría forma de hacer frente al nigromante. Lamentablemente para él, en ese momento ya no tenía más opciones, ya que en caso de contenerse, sería aniquilado por los golems. En otras palabras, simplemente estaba tratando de ganar algo de tiempo. Y de hecho, vemos como efectivamente su poder era bastante superior al del resto de metahumanos. El tipo era capaz de deshacerse con suma facilidad de los golems que arremetían contra él, gracias a sus habilidades de hielo, las cuales habían sido sumamente pulidas para el combate, mostrándonos por qué ese tipo había llegado a ser considerado como el vicecapitán del gremio Gárgolas. Lamentablemente, tal como lo había previsto, luego de un rato de constante pelea, su maná por fin llegó a su final, y a pesar de que había conseguido deshacerse de todos los golems que lo atacaban, no tuvo tiempo para descansar, ya que nuestro prota, acompañado de cientos de sus sirvientes, se hizo presente en la zona, acorralando a todos en la escena. Y bueno, como era de esperarse, el tipo no planeaba rendirse sin dar pelea, así que le ordenó a sus hombres arremeter contra los esqueletos con las pocas fuerzas que les quedaban. Claro, eso no sirvió de mucho, ya que la fuerza de cada esqueleto superaba por mucho a la de los metahumanos que aún quedaban con vida. Además, eran superados por mucho en número, por lo que en tan solo segundos, y a pesar de que Max intentó ayudarlos con el poco maná que le quedaba, prácticamente todos en la zona habían sido eliminados. Mientras tanto, este último usó la poca energía que le quedaba para crear una barrera de hielo e intentar protegerse. Claro, con el poder que tenía, sabía que muy pronto los esqueletos romperían su defensa, así que probablemente esos eran sus últimos momentos con vida. Y efectivamente, tras un rato su barrera cedió, así que el prota finalmente pudo llegar hasta él. Claro, Max sabía que estaba en sus últimos momentos, ya que estaba al tanto de que incluso si intentaba suplicar por su vida e intentar convencer al prota de que no había tenido nada que ver con la eliminación de su hermano, eso no serviría de nada. Después de todo, ese monstruo estaba decidido a acabar con todos ellos. No obstante, mientras pensaba en esto, notó como algunos de los sirvientes del prota se reunieron con él para comentarle que le habían llevado lo que le solicitó, refiriéndose claro a los cuerpos de los otros maestros, quienes de hecho aún se encontraban con vida, eso sí, en un estado bastante brutal, con heridas sumamente serias, y luego de haber sido torturados hasta la locura. Obviamente la escena dejó frío a Max, quien sabía que él estaba por correr el mismo destino de sus compañeros. Pero bueno, vemos como Max, luego de notar que el prota se encontraba muy cerca de
él se dio cuenta de que aún le quedaba una última carta por jugar. Decidió que ganaría la mayor cantidad de tiempo posible para reunir algo de maná, el suficiente para lanzar un ataque sorpresa al prota cuando se acercase a él, ya que simplemente tenía que deshacerse del nigromante y de esa forma sus invocaciones se irían con él. Así que pegándose el plan, trató de hacerle creer al chico que él no había tenido nada que ver con la eliminación de su hermano. Con lo que no contaba era que el prota, quien ya estaba al tanto de todo lo que había ocurrido tras analizar las memorias de los otros maestros, lleno de ira le mostró la escena de cuando él junto al resto de hijos de fruta del gremio Gárgolas le tendieron una trampa a su hermano para acabar con su vida, y sobre cómo a pesar de que el tipo los consideraba sus mejores amigos, no se tentaron el corazón para acabar con él de manera brutal. Así que por ello él tampoco planeaba contenerse en el castigo que estaba por darle. No obstante, Max, tras salir de la visión, quiso aprovechar la oportunidad para poner en marcha su plan, intentando acabar con la vida del prota, tomándolo con la guardia baja, algo que como era de esperarse no funcionó, ya que antes de que siquiera pudiese moverse, el general del prota se encargó de destrozar su mano, inmovilizándolo sin mayor problema. En ese momento todas las opciones que le quedaban para sobrevivir se habían esfumado. Además de ello, el sirviente se encargó de dejarlo fuera de combate de una vez por todas, asestándole un golpe bastante serio, claro, asegurándose de mantenerlo con vida para que el prota pudiese llevar a cabo su venganza. Por su parte, Max finalmente aceptó su destino, ya que en ese momento ya no había nada que pudiese hacer para salir de esa situación. Y bueno, vemos cómo luego de atraparlos, el prota se encargó de usar sus habilidades para mantener conscientes a todos los involucrados en la muerte de su hermano, que aún quedaban con vida, a pesar de que contaban con heridas muy serias. Esto ya que su objetivo era hacerles recordar el momento y la forma en la que habían acabado con la vida de su hermano, sin importarles que los consideraba sus mejores amigos y las personas en las que más podía confiar estando en la tierra. Y bueno, vemos cómo efectivamente los hijos de fruta, luego de tener en la trampa al chico y sacarlo de combate, lo hicieron pasar por una tortura brutal, descargando toda la envidia que sentían hacia él por ser el cazador más fuerte. Así que el prota en ese momento planeaba hacerlos pasar por el mismo dolor antes de acabar con ellos. Y bueno, vemos como los hijos de fruta, quienes se encontraban en un estado brutal, manteniéndose con vida únicamente gracias a las habilidades del prota, se dieron cuenta de que su final había llegado, y que de hecho nunca habían tenido oportunidad contra un monstruo como lo era el prota, ya que la diferencia entre sus habilidades era demasiado grande. Incluso ese enfrentamiento ni siquiera podía considerarse como una pelea entre dos facciones, más bien había sido el prota quien desde un inicio había estado cazándolos, mientras ellos siempre fueron las presas. Tras esto y luego de algunos minutos de torturarlos un poco más, el prota finalmente le ordenó a Anakin que pusiese fin a la vida de los tipos, ya que era momento de ponerse en marcha a su siguiente víctima. Y claro, tras estas palabras, el espectro no dudó en poner fin uno por uno a la vida de los maestros. Incluso vemos como antes de ser eliminado, Raúl comenzó a recordar todos sus momentos de gloria y sobre cómo siempre estuvo por encima de la mayoría de metahumanos de Corea. Por ello siempre se consideró a sí mismo como un prodigio. No obstante, ahora entendió la diferencia que existía entre él y tipos como el prota. Tras esto, Anakin finalmente puso fin a su sufrimiento. Y el único que aún quedaba con vida era Max. Claro, este último hizo un último intento tratando de convencer al prota de perdonarle la vida, pero eso no sirvió de nada y corrió el mismo destino del resto de sus compañeros. Pero bueno, una vez con parte de su venganza completada, el prota, al igual que las veces anteriores, usó el cuerpo de Max para analizar sus recuerdos y saber más detalles acerca del por qué los hijos de fruta habían traicionado a su hermano. Y finalmente nos enteramos el porqué de ello, ya que el prota pudo ver en los recuerdos de Max como este último se alió con el líder de una organización criminal para llevar a cabo la trampa que puso fin a la vida de su hermano. Y todo esto porque el tipo se negó a llegar a un acuerdo con el líder de la organización criminal y en lugar de ello le declaró una guerra, prometiéndole que acabaría con él a cualquier costo. Lamentablemente, el líder de la organización criminal tenía contacto con los líderes de prácticamente todos los gremios de Corea, así que a nadie le convenía que el prota acabase con él. Y vemos como de hecho, en un principio Max trató de convencer al hermano del prota de cambiar de opinión y retractarse en el asunto de la guerra contra la Orden Oscura, la organización de antes, ya que en caso de hacerlo, su gremio se vería involucrado y muchos de ellos podrían perder la vida al enfrentarse a personas tan poderosas
poderosas, además de que contaban con el apoyo de la Asociación de Cazadores. Por eso mismo, le aconsejó que en lugar de ello dejara eso de lado y se dedicara a disfrutar de los lujos que podía darse, gracias a ser el cazador más poderoso del mundo, ya que con ese estatus podría tener todo el dinero y las mujeres que quisiera. Sin embargo, el hermano del prota, a pesar de sus recomendaciones, se negó rotundamente, ya que no podía permitir que la Orden Oscura continuara operando como lo había estado haciendo hasta ese momento, ya que los hijos de fruta solían acabar con los metahumanos con poco poder para apoderarse de sus pertenencias e incluso sus esposas, algo que él no permitiría. Lamentablemente, luego de rechazar la propuesta de Max, este último terminó aceptando la oferta de la Orden Oscura de unirse a ellos para deshacerse del chico. Y claro, él no fue el único en hacerlo, ya que la gran mayoría de los metahumanos que habían sido reclutados por el chico para formar parte de su gremio terminaron traicionándolo para tenderle una trampa. Pero bueno, ahora sí, regresamos con nuestro prota, quien luego de revisar los recuerdos de Max estaba aún más enfurecido que antes y ahora sabía quién sería su siguiente presa. No obstante, cuando estaba por ponerse en marcha, sintió la presencia de algunas personas acercándose al lugar, y de hecho se trataban de los propietarios de los edificios que había destrozado, y quienes, tal como el líder de la asociación lo planeó, estaban ahí para hacer pagar al prota por todos los daños que había causado en sus instalaciones. Sin embargo, entre ellos, la metahumana que más se destacaba era esta señora de aquí, Amber, quien al parecer contaba con habilidades telequinéticas, y de hecho, luego de observar la escena, había quedado impactada con las habilidades del prota, tanto que incluso terminó evitando que los residentes arremetieran contra él, ya que tenía algo que proponerle, comentándole que reconoció sus habilidades, y de hecho era probablemente el nigromante, no, el regresor más poderoso que había visto, así que por eso quería que a partir de ese momento trabajase para ella. Claro, en caso de negarse, no tendría más opción que deshacerse de él en ese mismo momento. No obstante, vemos como el prota, luego de notar que esa mujer tenía más información de su hermano, gracias a las habilidades de su sirviente, decidió que quizá podría serle útil. Por eso mismo, terminó usando su poder para crear una especie de dominio en el cual podría conversar con ella. Y claro, en caso de negarse, obligarla a revelarle toda la información que tenía acerca de su hermano. Entonces el prota decidió hacerle una pregunta directa. Quería saber si ella conocía quién había llevado a su hermano a su muerte. Necesitaba entender quién había estado detrás de su destino trágico y cuáles habían sido los motivos. Se preguntaba cuánto sabía realmente sobre su propia muerte y al mismo tiempo ya estaba pensando en quién sería el siguiente después de haber exterminado a Garo Aquil. Por eso le pidió que le contara todo lo que supiera sobre el presidente de la Asociación de Cazadores y también sobre la sociedad y Black Wade. Necesitaba una imagen completa de la situación actual y de las figuras clave que estaban moviendo los hilos. No estaba claro cómo sabía tanto, porque según lo que decía, había llegado a la Tierra hace poco, pero su comportamiento era muy distinto al de su hermano, algo que resultaba evidente y hasta sospechoso. Ella le propuso comparar información. Primero, le diría lo que sabía, luego ella contaría lo suyo, y así podrían revisar los datos y detectar diferencias. El protagonista evaluó los términos, viendo si cumplían con sus expectativas. Era un paso necesario si quería avanzar. El prota dijo que la había reconocido por la mirada del hombre muerto, y que si no hubiera sido por los recuerdos de Gin hablando con su hermano, el encuentro habría sido muy distinto. Al parecer él había eliminado a todos los traidores del gremio, así que ella omitió ese tema y se limitó a hablar brevemente de Kon Changu, sin entrar en detalles irrelevantes. Él dejó de lado cualquier duda y decidió actuar con determinación. No permitiría que nada interfiriera con sus planes. Todo debía ejecutarse exactamente como estaba previsto. Sin embargo, la información que recibió era demasiado breve y no cubría todos los matices necesarios para comprender la situación completa. Además, los traidores formaban parte del país, lo que indicaba que los conflictos internos eran más profundos de lo que parecía. Luego preguntó por la sociedad Black Wade. Ella explicó que era un grupo influyente de extrema derecha, activo en Japón. También aclaró cómo se dividían los cazadores. Los gremios eran comparables a empresas, mientras que los clanes eran grupos cerrados con reglas y estructuras propias, muy distintos de los gremios más abiertos y organizados. Dentro de Black Wade existía un hombre grande, conocido por su poder e influencia. Sus decisiones tenían un impacto enorme dentro de la organización. La mujer comprendió que él estaba hablando de Yojimbo y se sorprendió por la cantidad de información que manejaba. Eso demostraba que era capaz de analizar situaciones complejas con rapidez. Yojimbo era un intermediario contratado por Black Wade, pero sus actividades no se limitaban a eso. También manejaba acuerdos con fuerzas secretas de Estados Unidos, China y Rusia. Tenía múltiples tratos en marcha y una red amplia de conexiones. Él quiso saber cuál era su relación con Changu, ya que este último había estado manejando numerosos asuntos secretos dentro del país hasta que esas mismas maniobras se volvieron en su contra. El director había terminado convertido en una marioneta en manos de jugadores más poderosos. Cuando su hermano descubrió la situación, se supo que la Asociación de Cazadores y el nuevo director estaban respaldados por ese hombre y que su hermano no tenía conexiones relevantes para contrarrestarlo, lo que limitaba sus opciones. Ella le preguntó si pensaba ir tras el presidente de la asociación y le advirtió que tuviera cuidado porque ya había causado bastante caos y pronto entrarían en juego nuevas fuerzas. Él entonces preguntó si
su hermano solo lideraba débiles. Y ella respondió que el gremio estaba en la cima gracias a su hermano, no por la fuerza individual de sus miembros, aunque estos también eran fuertes y numerosos. Si quería saber más sobre quiénes estaban aliados con el presidente, tendría que investigarlo por su cuenta. En ese momento una mano emergió del suelo. El fenómeno fue tan extraño que llamó la atención de todos. El protagonista entendió de inmediato que se trataba de artefactos mágicos, no eran objetos comunes. Tenían textura similar a huesos grises y llevaban inscripciones que parecían escritas con sangre, lo que los hacía únicos. Estos artefactos permitían dejar mensajes ocultos mediante magia, visibles solo para quienes estuvieran destinados a leerlos. Kong Ming siempre había usado ese tipo de artefactos para registrar información acumulada en sus experiencias y notas, e incluso ya llevado algunos cuando regresó a la Tierra, por si necesitaba usarlos nuevamente. Si moría en la Tierra, aunque fuera de viejo, dejaría ahí todo lo que quisiera comunicar. Sería su última forma de expresar sus pensamientos. Las inscripciones estaban en el idioma del mundo del que habían sido invocados ambos hermanos, lo que hacía los artefactos aún más significativos. La mujer señaló el lenguaje extraño y preguntó si podía leerlo, porque la información podía ser importante para su investigación. También mencionó la biblioteca secreta del tipo, un lugar que pocos conocían y al que solo podía acceder con ayuda. Como él era su hermano, lo lógico era llevarlo de inmediato para que pudiera revisar la información. Así fue como llegaron a la provincia de Fagu, en Kido. El lugar transmitía una sensación de importancia y misterio acorde a su misión. El prota observó cuidadosamente el entorno, atento a cualquier detalle que pudiera ser relevante más adelante. Ella les indicó que la siguieran y aclaró que la biblioteca estaba bien oculta. Era fácil perderse si no se conocía el camino exacto. Él avanzaba con la seguridad de siempre y comentó que un fantasma se había levantado, como si aquello indicara la presencia de elementos sobrenaturales en el lugar. Con el espectro siguiéndolos, continuaron su recorrido hacia la biblioteca, aumentando la sensación de incertidumbre. Desde lo alto podían verse montañas rodeando un edificio que parecía una biblioteca. La estructura destacaba por su tamaño y su presencia inusual en medio del paisaje. Él supuso que parte podía estar bajo tierra, pero aún así el lugar tenía un aire importante. El fantasma señaló lo que observaban, como si pudiera ofrecer pistas sobre lo que encontrarían dentro. Entonces él comenzó a descender, marcando el inicio de una nueva etapa. Ese lugar había sido creado usando una mazmorra y claramente demostraba la capacidad y creatividad de su hermano. Mientras descendían, quedó claro que aquel lugar no era simplemente una construcción común, había sido creado utilizando una mazmorra, lo que ya de por sí demostraba la capacidad de su hermano para resolver problemas y levantar algo completamente funcional a partir de un entorno peligroso. En medio del recorrido surgió un detalle curioso, porque se preguntó si estaba bien llamarlo por su nombre. No obstante, en ese momento, algo en el ambiente empezó a incomodar a la mujer. Por alguna razón se detuvo y miró alrededor, intentando entender qué estaba ocurriendo. Explicó que después de la muerte de su novio, había colocado protecciones adicionales para que nadie pudiera entrar y perturbar la paz de ese lugar sagrado que ahora estaba bajo su custodia. Cuando regresó, otros cazadores notaron que estaba haciendo algo, aunque ella pensó que simplemente no compartía sus asuntos. Mantenerse discreto no era sencillo, y aún así, él logró encontrar aquel sitio y establecer ahí la biblioteca. Ella comentó que lo ayudó en cierta forma, ofreciendo su conciencia como apoyo, aunque en realidad solo fue un par de veces cuando él le invitó para asegurarse de que todo estuviera en orden. La mayor parte del tiempo, él trabajaba solo, registrando y analizando información, investigando y desarrollando su conocimiento. Entonces reveló algo importante. Había un hechizo en ese lugar. Si alguien tomaba un camino incorrecto, se perdería para siempre. El hechizo lo había establecido él mismo y era tan complejo que la primera vez que ella intentó entenderlo, terminó confundida. El prota comenzó a sospechar del fantasma en silencio, esperando que pudiera ofrecer alguna orientación útil. Le ordenó que encontrara un camino seguro, uno que no los condujera a trampas ocultas dentro de ese sitio cargado de magia. Fue entonces cuando sintió algo extraño, una sensación que no parecía casualidad. Todos los caminos se veían exactamente iguales, lo que hacía casi imposible elegir la dirección correcta. Era como estar atrapados en un laberinto de ilusiones diseñado para confundir a cualquiera que intentara avanzar sin conocer el secreto. La mujer comentó que hacía mucho tiempo que no venía ahí, pero que siempre resultaba igual de confuso. Cada vez tenía que esforzarse para encontrar la ruta correcta y no perderse, así que comenzó a utilizar sus propios poderes para guiarse, confiando en que sus habilidades la ayudarían a superar los obstáculos. Fue en ese momento cuando algo comenzó a moverse frente a ellos. Una figura extraña empezó a tomar forma. La presencia era inusual, inquietante, lo suficiente como para ponerlos en alerta inmediata. La criatura habló y les dijo que no eran bienvenidos ahí, que debían regresar por donde habían venido o enfrentarían problemas que no podrían manejar. Quedó claro que no era una criatura cualquiera. El prota había criado seres como ese con dedicación, moldeando su carácter, su capacidad de comunicación. El nivel de inteligencia que alcanzaban dependía directamente de quién los había nutrido. Aquella criatura era grande, había sido especialmente cuidada, y aunque no parecía completamente débil, tampoco era un enemigo que buscara conflictos sin motivo. Mientras no causara problemas directos, él prefería no matarla. La mujer intervino y le pidió que mantuviera la calma, que no perturbara la paz del lugar. Recordó que el dueño de ese sitio los había invitado en el pasado y que debían respetar su voluntad. Pero la criatura insistió, no eran bienvenidos, y esa era la advertencia final. Si no se marchaban, se convertirían en parte de la tierra para preservar la tranquilidad de su amo. Entonces el prota preguntó si recordaba a ese dueño que alguna vez los protegió y creó un entorno seguro para ellos. En sus palabras, dejó claro que aquel maestro había tenido una muerte horrible y que no permitiría que su memoria fuera
cara mancillada. Aún así la criatura mantuvo su postura, reiterando que no habría más advertencias. Fue entonces cuando el prota habló en el idioma de su mundo original. Lo hizo con intención de generar entendimiento y evitar un conflicto innecesario. La reacción de la criatura fue inmediata. No esperaba escuchar ese lenguaje y eso la desconcertó. La mujer no comprendía lo que estaban diciendo, pero notó que algo en el ambiente estaba cambiando. De pronto la criatura rompió en llanto. Sus sollozos resonaron en el entorno, llamando la atención de todos. Preguntó quién era realmente el que tenía delante. El prota respondió con claridad. Dijo que era el rey de Garoa, un servidor de la muerte y el hermano mayor de quien había cuidado aquel lugar. Al escuchar eso, la criatura intentó calmarse. Recordó las historias que su maestro le había contado cuando era pequeño, cómo había sido criado y protegido. Entonces comprendió que realmente estaba frente al rey de Garoa, confirmando sus palabras. La mujer no entendía qué significaba ese título y eso solo aumentaba sus dudas. La criatura explicó que su maestro había dicho que regresaría cuando muriera y ahora se preguntaba cuántas veces había vuelto con distintos rostros. La pregunta quedó suspendida en el aire. El prota sabía que la biblioteca de su hermano estaba ahí. Dentro de ella esperaba encontrar información sobre sí mismo, datos que le permitieran entender mejor su pasado y su futuro. No había llegado hasta ese lugar por simple curiosidad, buscaba respuestas. Y así, con atención reducida, pero con la sensación de que todavía quedaban secretos por descubrir, avanzaron finalmente hacia el interior, conscientes de que esa biblioteca no solo estaba en los registros del pasado, sino posiblemente las claves de lo que vendría después. La criatura, después de todo lo que había pasado, terminó diciendo que lo guiaría, que lo ayudaría a encontrar lo que estaba buscando y que incluso respondería a sus preguntas para que pudiera seguir con su viaje. Y bueno, en ese punto no se quedó solo en palabras, porque de verdad empezó a caminar frente a él, marcando el camino a través de sus pasillos y salones confusos, apenas iluminados por una luz tenue que hacía que todo se sintiera todavía más raro. Mientras avanzaban, el lugar que llamaban Sol Forest se sentía completamente vivo, porque el complejo residencial y las calles comerciales estaban llenas de movimiento, de gente ocupada en lo suyo y como si el caos y el peligro no existieran fuera de esas paredes. En medio de esa tensión, el director soltó una pregunta directa. Quería que le dijeran qué tan fuerte era él, porque una batalla así, cualquier habilidad podía volverse decisiva. El tipo, sin perder tiempo, analizó los rastros residuales de poder y con eso sacó una estimación aproximada de la fuerza de combate de sus soldados esqueleto, lo suficiente como para entender qué tan efectivos eran. Los esqueletos que usaban espadas superaban los 100.000 de fuerza de combate, lo cual era un nivel promedio para su rango y les permitía lidiar con la mayoría de oponentes sin demasiados problemas. El hombre se quedó trabado con lo de 10.000, preguntando si de verdad era tan alto y qué significaba eso para sus probabilidades en combate. Y ahí quedó claro que si por eso superaba el nivel promedio de un cazador en Corea, de hecho tenía sentido que hubiera ganado batallas anteriores usando ese ejército de esqueletos, pero como no estaba en Japón, le advirtió que midiera sus palabras, porque él ya le había dicho antes que la fuerza promedio de los cazadores coreanos era baja si excluían al hermano del prota. El tipo, como de esperarse, no se quedó callado y le recalcó que ya varias veces le había pedido que fortaleciera a los cazadores y que no dependieran solo de ese tipo, porque al final las cosas sí funcionaban cuando seguían sus consejos, mejoraban, se volvían más fuertes y así podían alcanzar lo que buscaban. Pero el otro se puso pesado, le soltó que no metiera la nariz, que si se entrometía en los asuntos locales solo se iba a meter en problemas. Y bueno, el tipo prácticamente tuvo que explicarlo otra vez. Justamente ahí era donde tenía que meter la nariz si quería entender las cosas y encontrar respuestas. Después de todo, era por culpa de esa clase de gente que un sujeto así había terminado siendo presidente y ahora le tocaba a él velar por el orden y la seguridad de la región sin dejarlo todo al azar. Y no solo eso, porque con su ayuda también había logrado deshacerse del hermano del prota, construyendo un criadero de Corea del Sur, y gracias a eso los cazadores de alto rango ahora estaban ganando beneficios. El problema era que ese hombre seguía olvidándolo, así que al final le tocaba recordárselo, casi como una forma de poner las cosas en su lugar para mantener el rumbo. El tipo admitía que ni siquiera entendía cómo había terminado en contacto con ese demonio, pero ya no era momento de quedarse en la duda. Lo necesario era salir del lío y resolverlo. A estas alturas ya estaba claro que los cazadores coreanos no podían dominar a sus soldados inmortales. Necesitaban ayuda, pero aún así, él dijo que estaba bien, que lo manejaría por su cuenta, aunque por dentro la situación era pesada, porque ella todavía conservaba todo el complejo de apartamentos y aún así no podía hacer nada, como si estuviera atrapada en su propio escenario. La escala de problema era absurda. Solo en Seúl había varios millones de cazadores y se incluían a Shanggu, y hablaban de decenas de millones de personas. Además, él ya había contactado otros gremios y clanes y habían levantado una barrera para impedir que escapara de Seúl, y con eso la conclusión era obvia. Si no actuaba rápido y con decisión, casi seguro no sobreviviría. Por eso le decía todo eso, porque él tenía más experiencia combatiendo nigromantes y sabía cómo lidiar con ellos para salir victorioso. También explicó otra cosa: los que seguían el camino del ruler estaban mucho más cómodos usando ayudantes y asesores para derrotar a enemigos, en lugar de depender de un ejército entero y gastar recursos extra. Yo les había enviado una solicitud, aunque no sabía si vendrían, y por eso mismo dijo que él debió tratarlos bien cuando tuvo la oportunidad. Y bueno, el problema era que ese sujeto era demasiado corto de vista. Si quería ayuda, entonces que bajara la cabeza, y si quería quedarse, que por lo menos ayudara y no estorbara. A ese punto el hombre ya no aguantaba seguir hablando con él. Estaba cansado de discusiones inútiles que no llevaban a nada. Él mismo sabía que no estaba hecho para liderar la Asociación de Cazadores de Corea, pero eso no cambiaba el hecho de que ese puesto había sido su objetivo por años. Lo había conseguido gracias al respaldo del inframundo y
había planeado hacer un montón de cosas con el poder que venía con el cargo, solo que ahora, estando ahí, tenía demasiados frentes abiertos, así que como último intento, básicamente le dijo que hiciera su mejor esfuerzo como presidente, y si no podía, entonces que lo llamara para lidiar con los problemas que iban surgiendo. Dicho eso, el hombre anunció que iría a ver al jefe de la cripta para discutir asuntos actuales y planes a futuro, además de resolver temas importantes, pero lo raro fue que cuando le preguntaron por qué, él respondió que eso no era asunto de nadie, y esa respuesta dejó a todos confundidos, porque el ambiente ya estaba lo suficientemente cargado como para que encima soltaran una frase así. En ese momento el prota y la mujer ya habían llegado al lugar, estaban listos para tomar decisiones y actuar según lo que se viniera. El tipo dijo que les esperaría ahí cuando regresaran, para que no hubiera problemas si se perdían en ese sitio tan confuso, lleno de peligros, y mientras eso pasaba, la criatura pequeña ya había tomado la decisión de marcharse, entendió que su presencia ya no era necesaria, así que simplemente se fue y con el tiempo desapareció por completo, dejando apenas un rastro, como un recuerdo ligero de que había estado ahí. Pero la calma duró poco, porque la mano volvió a salir de la tierra. Se movía lento, como tanteando, como si buscara un punto de apoyo o recordar algo importante. Fue directo hacia el candado de la puerta, intentando superar el obstáculo mágico para abrirse paso. Era un hechizo de protección. La mujer sabía que no podía atravesarlo así como así, y además recordó lo que él le había dicho hace tiempo. Si intentaba romper esa barrera, el demonio sellado en la biblioteca sería liberado. Entonces se le preguntó si de verdad había intentado hacerlo. Después de todo, ella no era una ladrona cualquiera que se suponía que estaba haciendo ahí, y sobre todo si el tipo estaba muerto y ya no podía protegerla. El prota se acercó a la puerta y la examinó con cuidado, tratando de entender qué fuerzas estaban actuando y qué se necesitaría para superarlas, y ahí notó algo inquietante. Había señales claras de que ya habían intentado entrar muchas veces. Las marcas estaban en el suelo y en la puerta, como evidencia de una lucha constante. Además, todavía había rastros de maná en el suelo y eran lo suficientemente frescos como para entender que aquello había ocurrido hace poco. El cuerpo podía haber sido sacado del lugar, pero no había señales de quiénes lo habían hecho, lo que significaba que todavía tenían que seguir buscando respuestas. Él dejó claro que también quería mostrarles algo, así que pidió que le dijeran si sabían algo más para poder trabajar juntos, encontrar una solución y seguir avanzando. En ese instante fue como si concentrara su poder, se enfocó, reunió energía y comenzó a invocar almas, sacándolas de la oscuridad y obligándolas a aparecer ante él para que lo ayudaran en su búsqueda. La mujer no entendía qué eran esas almas ni qué significaban, porque nunca había visto algo así y no sabía qué esperar, pero se explicó que el jugador que su hermano había instalado había sellado las almas de los que murieron ahí usando una magia oscura llamada Soul Tramping, y eso explicaba por qué seguían presentes. La mujer se preguntó si reconocería alguna de esas almas, porque en ese lugar habían ocurrido demasiadas cosas y había conocido a demasiada gente, y entonces lo vio. Uno de ellos era el jefe del gremio de ladrones, el mismo que había contratado a Gunning. Su conocimiento podía ser útil, aunque estuviera muerto. Ella se preguntó por qué no se había sabido nada de él últimamente y qué era lo que en realidad le había pasado. Pero el protagonista no se quedó con ellos demasiado tiempo. Al final retiró a todos los espíritus porque decidió que ya no eran necesarios y podían continuar sin esa ayuda. Luego levantó la mirada hacia una zona más alta y notó símbolos extraños que antes no le habían llamado la atención, pero ahora se veían importantes. Ese texto estaba escrito en el idioma Gargo, una lengua antigua y casi olvidada que muy pocos conocían, y estudiarla requería un conocimiento especial. Y justo cuando estaba procesando eso, la mano volvió a salir de la tierra otra vez, repitiendo el mismo movimiento, como si estuviera tratando de recordarle algo o empujarlo a no ignorar lo que estaba frente a ellos. Se acercó nuevamente a la puerta, mostrando que quería atravesar la barrera pese a todo. La mano seguía insistiendo frente a la puerta, moviéndose con una intención clara, como si quisiera atravesar esa protección a toda costa. La mujer no puede evitar impresionarse. Aquello no era una invocación común, no era la típica magia de nigromancia que había visto antes, era algo mucho más complejo, más refinado. Nunca había visto a un nigromante invocar algo así, y por un momento incluso se preguntó dónde demonios había aprendido ese tipo de magia oscura. Fue entonces cuando el prota pronunció unas palabras en su idioma original. Sonaban como un encantamiento antiguo, como parte de un ritual que debía alterar el equilibrio de lo que estaba sellado ahí. Apenas terminó de hablar, una segunda mano emergió del suelo. Ahora eran dos, ambas comenzaron a moverse en perfecta sincronía, como si siguieran un plan que ya estaba escrito desde ese tiempo. Una de ellas fue directo hacia la perilla de la puerta, intentando girarla pese a la resistencia mágica. En ese momento el prota entendió cuál era su papel. Todo comenzaba a tomar sentido, no estaba ahí por casualidad. Su función dentro de ese mecanismo era necesaria. La mujer por su parte no pudo ocultar su sorpresa al darse cuenta de que él estaba siendo utilizado como parte del proceso. El protagonista entonces le pidió que se apartara, que diera un paso atrás para evitar cualquier posible peligro. Y justo después ocurrió algo que ninguno de los dos había visto antes. Los símbolos grabados en la puerta comenzaron a arder, no con fuego común, sino con una energía extraña que parecía viva. La mujer preguntó qué era aquello, tratando de entender qué estaba sucediendo, pero ni siquiera ella tenía claro lo que veía. Todo era demasiado inusual. Lo único que se le ocurrió fue que tal vez se trataba de una pista, de un mecanismo diseñado para guiarlos. Él le explicó que esa biblioteca había sido mapeada por su hermano. Era un sistema que debía ayudarles a encontrar el camino correcto. Tenía que usar esos símbolos como guía, seguir las direcciones que marcaban si quería llegar al objetivo. En ese lugar todos tenían un rol: los bendecidos, los muertos, los condenados y los vivos. Cada uno cumplía una función dentro de esa estructura donde la magia y la realidad se entrelazaban. De pronto los símbolos comenzaron a cubrirse de
sangre. Literalmente la sangre recorría las marcas como si tuviera vida propia, volviendo el ambiente aún más inquietante. Y entonces la puerta desapareció. No explotó, no se abrió de forma tradicional, simplemente dejó de existir y fue reemplazada por una masa de sangre que fluía creando nuevos patrones. La mujer quedó paralizada. Eso nunca había ocurrido cuando ella había estado allí antes, así que no entendía qué había cambiado ni por qué ahora reaccionaba de esa manera. El prota no dijo nada, solo le indicó que lo siguiera. Avanzó con seguridad hacia un nuevo pasaje que se había abierto frente a ellos. Descendieron por las escaleras cada vez más profundo en las entrañas de aquel lugar. El camino hacia la biblioteca era prácticamente una réplica de una mazmorra, aunque pareciera que seguía el mismo trayecto. La atmósfera cambiaba constantemente. Primero, una sensación cálida y pesada, casi húmeda, y luego una presión fría que se cerraba alrededor de ellos. Ella le preguntó si había reconstruido la mazmorra. Había escuchado que cuando él la encontró estaba casi intacta, lo que hacía todo aún más extraño, pero el protagonista dejó claro que necesitaban seguir adelante si querían alcanzar lo que buscaban. Finalmente llegaron frente a una puerta diferente a todas las anteriores. Era enorme, imponente, estaba hecha de escamas de dragón y hasta la manija parecía formada por círculos pulidos del mismo material. Era evidente el nivel de detalle, no era algo improvisado, era una prueba de talento del hermano de prota. Sus habilidades eran de primer nivel y había puesto su alma en ese lugar. Solo con mirar la construcción quedaba claro que lo valoraba profundamente. La puerta se abrió y entonces entraron. Después de un momento se encontraron en una sala iluminada, amplia, que parecía acogedora y misteriosa al mismo tiempo. La luz no era de antorchas ni lámparas comunes, era un sensor automático creado mediante ingeniería mágica que detectaba la presencia de personas y ajustaba la iluminación en consecuencia, generando una sensación de comodidad inesperada en un lugar así. El prota notó de inmediato un libro sobre la mesa. Su cubierta estaba decorada con símbolos extraños que atrajeron su atención al instante. Todo ahí estaba escrito en Garoni, un idioma antiguo que ambos habían aprendido hace tiempo, pero que para la mayoría seguía siendo incomprensible. La mujer se acercó y habló en voz baja. Le dijo que entendía un poco del idioma gargo y que podía ayudarlo si necesitaba traducir algo. Él asintió sin palabras, aceptando su ayuda. Comenzó a leer. Al llegar a la Tierra, lo que más había esperado era notar que volver a luchar en otra guerra como en Halal. Pero apenas pasó un año desde su regreso y comprendió que las cosas no eran como imaginaba. Ya no podía trabajar con el director. Se había vuelto demasiado manipulador, demasiado oscuro. Esa no era la Tierra que esperaba encontrar. Se había convertido en el cazador más fuerte del mundo. Y sí, eso era una sensación satisfactoria. Pero al mismo tiempo sentía una soledad amarga. Era el más fuerte en combate individual, pero los cazadores operaban en grupos organizados y él tenía dificultades para confiar en los demás. Era excelente peleando, pero no sabía evaluar bien a las personas ni manejar relaciones interpersonales, lo que complicaba todo. En un punto dejó de leer y reflexionó sobre lo que acababa de ver. Miró a la mujer, pero ella se había quedado dormida. Su rostro estaba tranquilo y su respiración era estable. Entonces se agachó y utilizó las sombras de los no muertos, invocándolas para que lo ayudaran a encontrar la información que necesitaba y para protegerlos. Justo ese día se cumplían 4 años desde su regreso a la Tierra y había comprendido cuánto había cambiado las personas en ese tiempo. La violencia y la corrupción se habían vuelto más evidentes que antes del despertar. Los que regresaban del otro mundo también habían cambiado. Todos querían demostrar su poder, estaban dispuestos a todo con tal de obtenerlo. Los que controlaban asociaciones y cazadores en distintos países también estaban corrompidos, lo que hacía que la lucha por la justicia fuera todavía más complicada. Decidió que intentaría cambiar esa realidad. Irónicamente, quienes lo seguían no aprobaban su decisión. Sabía que si simplemente continuaban como estaban, no corrían riesgo de morir, pero detestaban esa pasividad. Ese mismo día, había escuchado sobre una mazmorra inusual abierta en Estados Unidos. Circulaban rumores de una entrada al mundo demoníaco, un portal que permitía abrir el acceso al infierno. La sola idea aterraba a muchos, pero él confiaba en sus habilidades. Los que habían regresado del otro mundo afirmaban que el mundo demoníaco existía y que ahí se podía obtener poder suficiente para convertirse en el cazador más fuerte. El problema era que fuerzas en Corea también intentaban abrir portales similares, lo que representaba una amenaza real. Algunos nigromantes y unos pocos más habían formado un club privado para experimentar con invocación de demonios, algo extremadamente peligroso. Se decía que los despertados que firmaban contratos con demonios serían más fuertes que los retornados. Él discutió con Main y alguien cercano a él que insistía en que el gremio necesitaba abrir la puerta del infierno para fortalecerse. Ella afirmaba que la guerra ya era inevitable y que necesitaban el poder del portal para sobrevivir. Él había luchado contra demonios en distintos mundos y sabía lo que implicaba hacer un contrato con ellos, terminar viviendo como un esclavo. Intentó convencerlos, pero fracasó. Él intentó convencer a sus hombres de que podían hacer algo importante juntos, que podían marcar la diferencia y escapar de esa esclavitud que implicaba depender de demonios, pero la realidad era más complicada de lo que parecía. Los cazadores que habían encontrado el texto mágico y habían entrado al mundo demoníaco, y Min Jade ni siquiera le había revelado la ubicación de la puerta del infierno, lo que hacía todo todavía más difícil. Además, ya se notaba que en Corea estaban ocurriendo cosas en secreto, movimientos subterráneos que escapaban de su control. Él quería corregir lo que consideraba equivocado, pero ahora entendía que no sería sencillo manejar todo eso. Nunca pensó que llegaría a desear volver a Hela. En su mente siempre había imaginado regresar a la Tierra junto a su hermano, compartir las cargas, las dificultades, enfrentarlo todo juntos. Su hermano lo había mirado con absoluta confianza, convencido de que sabría exactamente cuándo moriría y cuándo regresaría a la Tierra para reencontrarse con él. Por eso
misterioso había dejado sus notas ahí, esperando que algún día él llegara a ese lugar y pudiera cumplir lo que había propuesto. Pero si hubiera sabido que las cosas serían así, tal vez no habría vuelto, tal vez se habría quedado con su hermano. Se reprochaba a sí mismo llamándose incompetente, alguien que tomaba decisiones y luego fallaba. Sabía que pronto tendría que enfrentarse a la sociedad Blackway. Sus compañeros le habían dicho que confiaban en él, que pelearían a su lado, y él les estaba agradecido por eso. Si ganaban esa batalla, podrían demostrar que no era necesario firmar un contrato con demonios. Sería la oportunidad perfecta para destruir las puertas del infierno de una vez por todas. Cuando terminó de leer el libro, se quedó pensando en todo lo que había descubierto. Luego dirigió su atención a Pelik, el escriba que estaba en un rincón de la sala. Lo llamó. El hombre reaccionó de inmediato, se enderezó y reconoció a su señor sin dudarlo. Se notaba que comprendía la gravedad del momento y estaba dispuesto a cumplir cualquier orden. Le ordenó que preparara una entrada en el libro de Garoa. El escriba sacó los materiales necesarios sin perder tiempo. Entonces preguntó si su señor planeaba iniciar una guerra ahí y prometió informar a Desmond para comenzar los preparativos. Él confirmó la orden y añadió algo más, que informara a los 5 príncipes y a todas las legiones que una expedición militar tendría lugar en esa tierra. Les ordenó ocupar el castillo si los demás los abandonaban. Hablaba con absoluta seguridad, convenció de que recuperaría el castillo cuando sus enemigos cayeran. En una sala secreta del castillo demoníaco de Garoa, el señor daba órdenes mientras se preparaba para una gran expedición militar. Hacía mucho tiempo que no emprendían algo así, pero sabían bien dónde estaba esa tierra, el lugar donde su señor había nacido. Se sentían en deuda con él. Si iba a destruir su propia tierra natal, debía existir una razón profunda. Todos gritaban alrededor de Kong, quien siempre había sido una figura clave en su destino. El señor había encontrado a todos los responsables de su muerte y había decidido castigarlos sin misericordia. No habría perdón. Se preguntaba cómo sería realmente aquella tierra de la que tanto había hablado el tipo, ese lugar que decía que no era apto para monstruos como ellos. Preguntó si alguien conocía detalles sobre la muerte del hermano del prota, que había ocurrido realmente ese día que cambió el curso de todo. Fue entonces cuando Fio empezó a gritar, asegurando que sabía algo, preguntando si el tipo estaba realmente muerto. Sus gritos retumbaban por la sala, irritando a todos. Desde su escondite casi parecía que buscaba protección del enojo del señor. La tensión crecía y alguien intentó disculparse por su comportamiento, tratando de calmar el ambiente. Sugirieron terminar la reunión, porque la chica estaba volviendo loca a toda la sala con sus acusaciones y gritos interminables. Recordaron que el propósito de la expedición era atacar la tierra natal del señor y que bajo ninguna circunstancia debía cometer errores. Todos parecían entender la gravedad de la misión, excepto Fio, que seguía creando caos hasta que soltó que ella también sabía todo. Sus palabras sonaron como un desafío. Finalmente la reunión terminó y cada uno regresó a su lugar, dejando al señor solo con sus pensamientos. La misión no era motivo de alegría. Atacar y destruir la tierra que el hermano del prota había querido proteger no era algo ligero. Chu decidió ir a verlo pese a las advertencias. El señor debía estar abrumado por la situación, lleno de dudas. No era una expedición gloriosa, sino una decisión pesada. Después de eso desapareció y se dirigió a la tierra siguiendo su destino. Mientras tanto, el protagonista permaneció sentado en la silla de su hermano, reflexionando sobre todo. Siempre había visto en él un ejemplo de sacrificio y determinación. Recordó momentos en los que su hermano había demostrado su valentía, dispuesto a sacrificarse por el bien común. Incluso había llegado a ofrecer convertir a cierto sujeto en subordinado en lugar de matarlo, creyendo que podría ser útil para sus objetivos. Aunque reconocía que lo había intentado matar antes, pensó que quizá eliminarlo en ese momento sería más sencillo que arriesgarse a que interfiriera de nuevo. Aún así, pidió permiso para intentar cambiar su postura, porque a diferencia de otros enemigos, sentía que las habilidades del adversario podían ser útiles. Pero el protagonista respondió que eran monstruos. ¿Cómo confiar en ellos si ni siquiera podían comunicarse correctamente? No era sencillo confiar en quienes habían intentado matarlos. Sin embargo, parecía que esa era la única forma de evitar un derramamiento de sangre innecesario. No se veían como monstruos, pero eran distintos a los humanos. Requerían un enfoque diferente. Si no lograban establecer confianza tarde o temprano, intentarían matarlos. Él intentó frenar ese pensamiento, asegurando que podían aprender a confiar en ellos. Pero en su interior la duda seguía. A pesar de todo, la conversación sobre monstruos y confianza no terminaba de cerrarse en su cabeza. Él insistía en que lo correcto era eliminarlos cuando aparecieran, porque parecía la única manera de proteger al mundo de nuevas amenazas. Pero el otro le respondió que no eran tan diferentes de aquellos a quienes ya estaban matando, que si exterminaban todo indiscriminadamente, no sobreviviría nadie. Ahora tenían un ejército y la intención era usarlo para cumplir objetivos concretos y defenderse de quienes realmente amenazaban. En medio de ese conflicto interno, el prota recordó algo que llevaba enterrado en su memoria desde la infancia, una escena que lo había marcado profundamente. Su madre estaba discutiendo con su padre, intentaba protegerlos, explicar qué debían hacer para evitar que la situación empeorara, pero él veía a ese hombre como un monstruo real, no por su apariencia sino por su comportamiento. Lo vio tomar a su madre del cabello y en ese instante sintió un terror tan profundo que su corazón comenzó a latir con fuerza. En su mente no estaba viendo a un hombre, estaba viendo a un monstruo. Entonces intentó proteger a su hermano, se interpuso, intentando evitar que algo peor ocurriera. En ese momento tomó un cuchillo, sentía que era la única forma de defender a su familia, se acercó decidido y sin dudar más apuñaló al hombre. Sintió la adrenalina recorrer su cuerpo, pero también el peso inmediato de lo que había hecho. Su madre no esperaba algo así, lo miró con lágrimas en los ojos, intentando comprender lo que acababa de ocurrir, y él solo dijo que estaba bien, que el monstruo ya estaba muerto, tratando de tranquilizarla. Para sorpresa suya, ella no le respondió, simplemente la abrazó con
consciente de la gravedad del momento. Años después comprendió que aquel instante había definido algo dentro de él. No entendía por qué esa memoria regresaba justo ahora, pero sabía que era importante. Era una pieza más de rompecabezas de quién era realmente. En ese momento recibió un informe. Habían traído la armadura mágica de Gargo junto con los registros del hombre muerto, algo que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos. El prota reconoció que habían hecho un buen trabajo y aceptó la responsabilidad de lo que vendría después. Comenzó a colocarse la armadura. A medida que la ajustaba sobre su cuerpo, sentía como su confianza aumentaba. No era solo protección física, era un símbolo de lo que estaba a punto de hacer. Cuando terminó, se sentía completamente preparado, como si ninguna dificultad pudiera superarlo. Entonces llamó a los 5 príncipes, les ordenó que respondieran a su llamado y estuvieran listos para obedecer sin cuestionar. Uno tras otro aparecieron y se arrodillaron ante él, reconociendo su autoridad y fuerza. Estaban listos para seguirlo a la batalla. La primera en aparecer fue Estela. Su presencia tenía un peso especial para el prota. Siempre había estado a su lado, apoyándolo sin vacilar. Luego apareció Fo, lista para servirle sin dudar. Fo incluso lo abrazó de inmediato, demostrando lealtad absoluta. Todos estaban ahí. La expedición estaba en marcha. La guerra se acercaba y ahora ya no había vuelta atrás. Fo lo abrazó sin pensarlo, demostrando esa devoción absoluta y esa disposición de seguirlo donde fuera. Pero mientras lo hacía, notó algo detrás de ella. Su atención se desvió de inmediato hacia una criatura extraña que estaba ahí, observándolos. Era una especie de monstruo que saludó al señor, lo que dejó a la chica completamente desconcertada. No entendía desde cuándo ese monstruo se había vuelto tan correcto o respetuoso, y eso la dejó confundida. El monstruo, sin ningún filtro, preguntó si podía matar a Estela, porque ni siquiera lo había saludado. Esa pregunta dejó a todos sorprendidos. Chess intervino diciendo que era bueno verlos a todos y que ahora explicaría lo que iba a hacer en el futuro cercano. En ese momento Estela despertó. No sabía cuánto tiempo había pasado, ni qué había ocurrido mientras dormía. Intentó entender la situación, pero estaba completamente desorientada. Tampoco sabía dónde había ido él. Y esa ausencia inesperada generó una ansiedad que no podía controlar. Fue entonces cuando notó algo extraño cerca de ella, una especie de portal. No entendía qué era, cómo había aparecido ahí, ni por qué estaba ahí. De repente el portal comenzó a crecer. Su tamaño aumentaba rápidamente y adquirió un aspecto amenazante. Antes de que pudiera reaccionar, empezó a absorberla, como si la succionara junto con su energía. Sentía como su poder se debilitaba y la ansiedad crecía. No sabía cómo explicar lo que estaba pasando, no entendía nada, y aún así lentamente fue siendo arrastrada hacia el interior del portal, con la esperanza de que el otro lado la encontraran respuestas. Cuando finalmente estuvo dentro, preguntó si él estaba ahí, esperando alguna señal, pero lo único que encontró fue oscuridad, una oscuridad total e impenetrable. Entonces notó algo peor, la salida había desaparecido. El portal ya no estaba, el pánico le invadió, estaba sola en completa oscuridad, sin una forma evidente de regresar. No entendía qué lugar era ese, ni por qué había sido llevada ahí. Fue la primera vez que enfrentaba algo así. En medio de esa confusión, alguien se acercó y le preguntó qué hacía ahí. La presencia de aquel desconocido la inquietó todavía más. Él explicó que ese lugar era para los muertos y que solo quienes fueran invitados por el señor podían entrar. Su presencia ahí no era apropiada. Eso no hizo más que aumentar su ansiedad. Le pidió que se marchara de inmediato, asegurando que quedarse podría traer consecuencias impredecibles. Luego abrió un portal para que regresara, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Estela, confundida y molesta, comenzó a alejarse de él. No entendía por qué estaba envuelta en algo así. El extraño la miró en silencio y ese silencio solo empeoró todo. Mientras tanto, fuera de esa escena extraña, Fo preguntó si podía ser la primera en ir a la batalla. Se notaba que quería demostrar su determinación, su preparación, su deseo de enfrentar lo que viniera, pero el prota negó con calma. Anio no entendía por qué había tomado esa decisión, especialmente cuando ella estaba dispuesta a actuar sin dudar. El monstruo intervino y le dijo que se callara, mostrando claramente su molestia por tantas preguntas. Fo, lejos de quedarse tranquila, respondió que era muy feo sin ningún filtro, lo que solo aumentó la tensión en el ambiente. Entonces el monstruo declaró que iba a devorarla. Su voz sonaba cargada de amenaza y agresividad, lo suficiente como para que todos sintieran una presión extra. Fue Estela quienes ordenó que se callaran. Cuando terminó de hablar, el silencio llenó la sala. Nadie dijo nada. Todos esperaban el siguiente movimiento. El monstruo poco a poco fue calmándose. Su ira disminuyó y dejó de mostrarse tan hostil. La tensión bajó ligeramente, aunque el ambiente seguía pesado. En ese momento todas las miradas se dirigieron al Lord. Él cerró los ojos y comenzó a concentrarse. Su expresión seria dejaba claro que estaba a punto de tomar una decisión importante. La gravedad del momento se sentía en el aire. Ordenó que encontraran a aquellos que podían ver a través de la mirada del hombre muerto y que completaran esa tarea lo más rápido posible para no perder ningún detalle importante. También indicó que retomaran cierto proyecto mientras los guardias permanecían en la puerta asegurando el control de acceso y protegiendo la información sensible. Uno de los guardias notó algo extraño y preguntó al director qué estaba haciendo ahí. Quería asegurarse de que se respetaran todas las normas de seguridad. El director respondió que debía retirarse y contactar al servicio de seguridad encargado del control de Seúl para que tomaran las medidas necesarias. Él estaba ahí para comenzar la preparación de un enfoque militar. Cuando le preguntaron qué significaba exactamente eso, solo los miró con severidad sin dar más explicaciones. Entonces todos entendieron que la situación era seria.
Pero bueno, este me parece un buen momento para terminar con el resumen, aunque luego de esto suceden muchas cosas, como que luego de obtener la información que necesitaba de la mujer, se pone en marcha a su siguiente objetivo, la asociación de cazadores y la organización criminal. Para ello, esta vez invocando prácticamente todo su ejército, ya que no planeaba permitir que nadie que hubiese estado involucrado en el incidente saliese con vida, incluso si para ello tenía que destruir toda Corea y a su gente con